que viene a demostrar que Castilla o estaba detrás, o por lo menos conocía las intenciones de los hermanos, ya que no tiene ningún problema en darles acogida. Pero es que además hay un segundo elemento que vendría a confirmar esa teoría de que Castilla pudo estar detrás de esa conspiración, ya que aprovechándose de ese vacío en el trono del reino de Pamplona, Alfonso VI va a lanzar una ofensiva contra el reino. Va a atacar la zona de La Rioja. Y ahí, curiosamente, va a contar con la colaboración de un tenente, de esos tenentes de los que se han hablado en el vídeo, del representante del rey en ese territorio. Y estamos hablando de Eneco Lúpiz, que era un hombre que curiosamente se había ganado la confianza de diferentes soberanos del reino de Pamplona, ya que ya en tiempos de Sancho III el Mayor había sido nombrado primer conde de Vizcaya, y con los siguientes reyes, con García de Nájera y con Sancho de Peñalén, se va a convertir además en señor de Nájera. Son territorios muy delicados, porque están en la frontera con Castilla, lo que demuestra que en ese momento gozaba Eneco Lúpiz de la absoluta confianza de los reyes de Pamplona. Pero ¿qué ocurre? Que, como os decía, Eneco les va a traicionar esa confianza que habían depositado los reyes en él, de tal manera que cuando se presenta Alfonso VI con sus tropas, no se va a resistir, le va a abrir las puertas a ese ejército. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué alguien que ha sido encumbrado por esos reyes de repente le da la espalda al reino de Pamplona? Pues porque, como antes explicaba ya que se ha hablado en el vídeo, las tenencias, los tenentes, los nombraba el rey. Era una decisión absolutamente suya. Decía, aquí tengo un territorio, nombra un tenente, y lo pongo y lo quito según me parece una persona apropiada. En fin, no era un señor feudal el tenente, de tal manera que tampoco podía dejar ese territorio en herencia a sus descendientes. Y entonces Eneco Lúpiz decide traicionar para que esos territorios que él controlaba pasen a ser suyos. Ese va a ser el pago que va a recibir por parte de Castilla. De tal manera que a partir de ese momento él y sus descendientes se van a convertir en señores de Vizcaya. Como os decía, claro, fue una acción tremenda la muerte de Sancho de Peñalén, porque tiene esa primera consecuencia que os decía, se pierden esos territorios y además se ha creado ese vacío en el trono de Pamplona. La nobleza lo que va a hacer es buscar inmediatamente un sustituto al rey muerto, y va a ser Sancho Ramírez, que era primo de Sancho el de Nájera, que en esos momentos no está en condiciones de hacer frente a esa ofensiva que ha lanzado Castilla, aprovechando esa situación tan crítica que había el reino. Y además con la connivencia, como os decía, de Eneco Lúpiz. Hay que esperar. Sancho es consciente de que no es el momento de lanzarse a recuperar esos territorios que le ha quitado Castilla, y se espera. Se va a tardar un tiempo, y en concreto esa recuperación no va a tener lugar hasta el año 1109. Y va a ser con Alfonso I, que tenía un sobrenombre que lo dice todo. Le llamaban el batallador. O sea, os podéis hacer la idea que era el prototipo de guerrero del momento. Era la persona idónea para recuperar esos territorios. Era rey de Pamplona y además rey de Aragón. Entonces va a lanzar una ofensiva, los va a recuperar, y más adelante, para que no quede ninguna duda, en el año 1127 va a firmar un pacto, un acuerdo, que es el Tratado de Támara, por el cual se restauraban los límites del reino de Pamplona a la situación existente en tiempos de Sancho III el Mayor. De tal manera que teníamos lo que es el núcleo del reino de Pamplona, más la Bureba, Álava, la actual Guipúzcoa, La Rioja y Vizcaya. A pesar de la firma de ese pacto, de la misma manera que el reino de Pamplona no había renunciado antes a sus territorios, Castilla tampoco. Castilla quiere seguir ocupando más territorios del reino de Pamplona, de tal manera que en los siguientes años, cuando ya ha fallecido Alfonso I el batallador, en los siguientes años va a haber una especie de guerra continua, que es también algo que se reflejaba en el vídeo, como va a haber una tensión, hay una frontera muy definida, de tal manera que en unos momentos Castilla toma unos territorios, Navarra lo vuelve a recuperar. Digamos que se vive una situación prácticamente de guerra permanente, que no beneficia a nadie, ni a Castilla, ni al reino ya de Navarra. Para entonces ya se ha producido ese cambio de denominación, que si queréis luego podemos tratar, hay una teoría de por qué se pasa del reino de Pamplona al reino de Navarra. Entonces, en el año 1176,
Sancho VI el Sabio y Alfonso VIII de Castilla, que ya por fin entra en escena, pues deciden buscar un árbitro. Hay que buscar una solución, vamos a buscar una persona ajena que ponga una solución a este pleito que tenemos territorial. Y entonces se va a buscar un laudo arbitral. Y la persona que va a hacer ese laudo es Enrique II de Inglaterra. A él, cada una de las partes va a presentar sus alegaciones, porque considera que esos territorios son suyos. Enrique recibe toda esa información y toma la decisión. Pero la verdad es que no estuvo muy afortunado porque no contentó a nadie, ni a Castilla ni a Navarra. ¿Por qué? En el caso de Navarra estaba muy claro, porque suponía perder la Bureba y la Rioja en beneficio de Castilla. Y evidentemente eso a Sancho no le hizo ninguna gracia. Pero se habían comprometido a acatar la decisión de Enrique y la aceptó. ¿Y Alfonso por qué no? ¿Ya ha conseguido una parte de territorio? Pues no, porque quería más. Y de hecho no va a respetar ese pacto de someterse a la decisión de Enrique y va a continuar batallando. De tal manera que 3 años más tarde, en 1179, otra vez se busca pues una componenda, establecer una especie de frontera entre Navarra y Castilla. Esa frontera va a suponer una nueva división del reino, ya que Vizcaya, el actual territorio de Vizcaya, va a quedar dividido en dos. La margen izquierda del Nervión va a quedar para Castilla y la derecha queda para Navarra, lo que luego ya se conocerá como la zona del Duranguesado. El límite que dividía Vizcaya pasaba junto a Itziar y Durango, que seguían eso, bajo dominio navarro. Esa decisión no gustó a los vizcaínos, que arrancaron el mojón de Sornocha que marcaba esa frontera impuesta. Como veis, le ha costado a Castilla un tiempo, pero ha conseguido arrebatar más territorio al Reino de Navarra. Pero no es suficiente, nunca es suficiente. Castilla siempre quiere más. De tal manera que cuando Sancho VII de Navarra hereda el trono, sucede a su padre Sancho VI el Sabio, que ya habéis visto cómo ha tenido esos enfrentamientos con Alfonso VIII, la situación se repite con Alfonso VIII, que sigue siendo rey de Castilla. Castilla, de hecho, a lo largo de la Edad Media va a firmar hasta 5 pactos con Aragón en los que se reparte el solar navarro, al que amenazan con operaciones militares. Así, en 1198, algo que también se recogía en el vídeo, pues va a tener lugar una ofensiva conjunta de castellanos y aragoneses, que le va a pillar a Sancho el Fuerte en una situación muy complicada. No tiene hombres, no tiene dinero, pues ¿qué es lo que puede hacer? Pues buscar financiación, y dónde mejor que en la iglesia, que siempre está bien abastecida. Y entonces lo que va a hacer es hablar con el obispo de Pamplona, García Fernández, y le va a pedir un préstamo. Y para que os hagáis una idea de lo mal que estaban las arcas del reino en ese momento, Sancho VII el Fuerte va a poner como aval ese préstamo nada menos que su palacio de Pamplona, donde en estos momentos está el Archivo General. Con ese dinero, con esa inyección económica, va a conseguir frenar esa ofensiva. Se alcanza una paz que con Aragón él espera que sea más o menos estable. Otra cuestión es Castilla, porque ya sabe perfectamente Sancho cómo se las juega Alfonso VIII. Y no se va a equivocar porque, como decíamos al principio, un año después, en junio de 1199, ahí tenemos al ejército de Castilla delante de Vitoria, preparado para seguir arrebatando más territorios a Navarra. Y como os decía, la desproporción de fuerzas es descomunal. Tenemos delante toda una máquina preparada para hacer la guerra, siempre está luchando contra los musulmanes de Al-Ándalus, contra Navarra, contra el que se ponga delante. Y a cambio, ya habéis visto lo que disponíamos para defender Vitoria. La verdad es que si lo analizáis desde el punto de vista de uno de los que está dentro de la ciudad, que es lo que os pedía antes, ¿qué os pide el cuerpo ante semejante situación? Así lo más lógico, lo más racional, sería rendirse, abrir las puertas de la ciudad, pasen los castellanos a ver si hay suerte y no nos matan a todos ni machacan la ciudad. Pero no. Los vitorianos no hicieron eso. Resistieron a pesar de que era muy difícil, y lo hicieron muy bien, porque fueron pasando las semanas, fueron pasando los meses, y ahí estaba Vitoria resistiendo todos los ataques que le lanzaba ese magnífico, ese potente ejército castellano.
las catapultas, los trabuquetes atacan las murallas, la infantería se lanza, pero, aunque parezca increíble, los vitorianos dirigidos por Chipía consiguen resistir. Han pasado las semanas, han pasado los meses, y llega un punto en el que ya Alfonso VIII se empieza a desesperar, porque él confiaba en entrar rápidamente en la ciudad, sabía que no había muchas posibilidades de resistencia y confiaba en hacerlo rápido, y se desespera. Y también se desespera Diego López de Haro, que es el responsable de ese ejército y que además es descendiente de ese Neco Lúpiz, del que hemos hablado, que su día traicionó al reino de Pamplona. Él dirige el ejército y él también se desespera porque, claro, el rey le pide resultados que no consigue. Pero no solamente los castellanos se desesperan, los vitorianos también, porque se están abriendo los suelos de sus iglesias para enterrar a los muertos y ahí no aparece nadie. Nadie viene a socorrerles y ha pasado ya tiempo como para que alguien aparezca. Y los vitorianos se preguntan, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está Sancho el Fuerte para ayudarnos? Pues esa es una de las grandes preguntas de nuestra historia. ¿Por qué Sancho no aparece? Y bueno, podría haber una posibilidad. Podría ser una cuestión de cobardía, pero no. Lo cierto es que no. Sancho el Fuerte, con sus 2 metros y 20 centímetros, era el prototipo del guerrero de la época. Para entonces ya se había labrado una fama de caballero duro, entregado en el combate. O sea que, desde luego, cobardía, no. Entonces, ¿por qué no aparece? Ahí está la cuestión. Pues parece que Sancho era muy consciente de que él solo no podía hacer frente a Castilla. Ya había probado una situación muy complicada un año antes y sabía que por sí mismo no podía enfrentarse a Castilla. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues buscar una alianza. Pero no lo tiene fácil. ¿Qué posibilidades puede manejar Sancho a la hora de enfrentarse a Castilla? Una opción podría ser Aragón. Como hemos comentado antes, el reino de Pamplona y el reino de Aragón han llegado a estar juntos, han compartido soberanos. Pero, como también os he comentado antes, Aragón ya había demostrado que siempre se había alineado con Castilla. O sea que esa opción no era viable. Otras posibilidades podrían ser Portugal, León, pero claro, están muy cerca de Castilla y Alfonso VIII no es un vecino precisamente al que molestar, porque en un momento se puede revolver contra ellos. Entonces no sirven como aliados. Existía otra posibilidad, Inglaterra. Inglaterra en esos momentos controlaba Aquitania y además se daba la circunstancia de que la corona inglesa y la navarra estaban emparentadas, porque una hermana de Sancho, la princesa Berenguela, estaba casada con el famoso Ricardo Corazón de León. Entonces podría ser un aliado interesante. Pero ¿qué ocurre? La suerte no le sonríe a Sancho. En abril de ese mismo año, de 1199, Ricardo ha muerto y le ha heredado su hermano Juan Sin Tierra, ese famoso rey de las películas de Robin Hood, que bastante tiene con asentarse en el trono como para embarcarse en operaciones militares que en principio solo afectan a Navarra, aunque Aquitania en un momento dado también podría ser un objetivo de Castilla. Entonces, por descarte, a Sancho solamente le quedaba una posibilidad, que era el enemigo de su enemigo. Estamos hablando del califa de los almohades, del Miramamolín, o líder de los creyentes, Al-Nasir, es decir, del soberano que controlaba Al-Ándalus. Y Sancho no se lo va a pensar. Decide reunirse con el califa de los almohades para ver qué se puede hacer. Se desplaza, va a hablar con él. A partir de aquí ya empiezan las brumas de la historia. No sabemos muy bien exactamente ese viaje, cómo fue. Se fue del reino, eso seguro. Ahora, había 2 posibilidades. Una, que se reuniera con Al-Nasir en Sevilla, que en esos momentos era la capital de Al-Ándalus. Y otra opción podría ser que incluso llegara a cruzar el estrecho de Gibraltar y se entrevistara con Al-Nasir en Marrakech, que entonces era la capital de todo el imperio. Fuera en Sevilla o fuera en Marrakech, el caso es que Sancho se desplaza y se reúne con Al-Nasir para encontrarse una vez más con una situación complicada. ¿Qué ocurre? Pues resulta que Al-Nasir también tiene sus propios problemas. Él acaba de subir al trono hace muy poco. Su padre Yusuf ha muerto en febrero de ese mismo año, de 1199, y como siempre ocurre en los imperios que son un poco amplios, extensos, como era el imperio almohade en aquel momento, siempre hay gente que quiere aprovechar esa inestabilidad que supone un cambio en el trono para independizarse, para segregarse de ese imperio. Y Al-Nasir se ha encontrado con una revuelta en la zona de Ifriqiya, en el actual Túnez, donde los inganillas se han levantado en armas. Entonces, claro, Al-Nasir
cuando recibe a Sancho, le dice que tiene sus propios problemas, tiene que sofocar esa revuelta como para atender lo que le plantea. ¿Qué posibilidad le puede plantear Sancho al Nasir? Su idea es que, como tiene fronteras al Andalus con Castilla, lance una ofensiva, de tal manera que Alfonso bastante tiene con defender su propio territorio como para embarcarse en aventuras de conquista contra Navarra. Pero como os digo, Al-Nasir tiene sus problemas, se escuda en ellos y por el momento no quiere saber nada de abrir una especie como de segundo frente. Sancho no sabía, dice, bueno, pues no puedo conseguir, pues lo que se puede hacer es igual colaborar con Al-Nasir, aplastar esa revuelta que tiene en Túnez y posteriormente, además con ese plus de haberle ayudado a aplastar a sus enemigos, que Al-Nasir colabore con él. Digo que esto es muy relativo porque no hay mucha información sobre el viaje, pero bueno, esta puede ser una posibilidad. Entonces ahí tenemos a Sancho embarcándose en una guerra que en principio no es la suya. Pero mientras, ¿qué está pasando en Vitoria? ¿Qué ocurre? Mientras está el rey lejos del reino, pues tenemos que la situación es cada vez más complicada. Porque claro, sí que están resistiendo, como os decía, la infantería castellana se está desangrando delante de los muros de Vitoria. ¿Y qué pasa? Que Alfonso VIII decide cambiar radicalmente de táctica. No va a sacrificar más hombres. Decide rendir la plaza por hambre. Y para ello lo que va a hacer es rodear la ciudad de Vitoria con una cerca, de tal manera que nadie pueda ni entrar ni salir de la ciudad. Y se sienta a esperar a que se rinda por hambre. La situación, según van pasando las semanas, se va complicando muchísimo en Vitoria, porque debemos tener en cuenta que no habían recogido esa cosecha de la que hemos hablado antes. Así que sus reservas de alimentos no serían muy amplias. Y al final, aunque tuvieran huertas, cierta posibilidad de autosubsistencia, eso poco a poco se va acabando. Y llega un punto en el que ya el hambre se adueña de la ciudad. Y cada vez se pone todo mucho más complicado dentro de Vitoria. Y se pone tan complicado que llega a oídos del obispo de Pamplona, ese García Fernández del que hemos hablado antes, que le socorrió con sus dineros a Sancho Fuerte. Sabe que se están muriendo de hambre los vitorianos, que están dispuestos a resistir a pesar de todo, y entonces decide presentarse en Vitoria y hablar con Alfonso VIII, es un rey al que conoce porque él es castellano en realidad, de origen. Habla con él y le plantea una posibilidad para intentar salvar a los vitorianos. El obispo está dispuesto a buscar a Sancho allá donde esté y explicarle lo que está pasando en Vitoria y que el rey tome la decisión. Alfonso le parece una buena propuesta e incluso permite que uno de los caballeros que está defendiendo Vitoria salga y acompañe al obispo en ese viaje. Y ese viaje se va a producir de tal manera que el obispo localiza a Sancho, explica lo que hay, le da una respuesta y regresa a Vitoria más o menos en el plazo de un mes. Ese plazo tan ajustado ha hecho pensar a los expertos que cuando tuvo lugar esa entrevista entre el obispo de Pamplona y Sancho tenía que estar en la península, si es que hubo un momento en el que llegó a trasladarse a África, como os he comentado antes. Y además cabe la posibilidad de que Sancho se estuviera recuperando en esos momentos de una enfermedad que por un momento parecía que iba a acabar con él. Esa enfermedad ha sido utilizada por algunos historiadores para intentar justificar la conquista castellana de los territorios del Duranguesado, de Álava y Guipúzcoa. ¿Cuál es la teoría para justificar esa conquista? La idea consiste en lo siguiente. Unos caballeros que acompañaban a Sancho en esa aventura por tierras musulmanas volvieron a casa a ver que el rey se estaba muriendo por unas fiebres. Y al regresar luego contactaron con Alfonso VIII y le explicaron que su primo, porque eran primos, Alfonso VIII y Sancho el Fuerte, que su primo se estaba muriendo y que probablemente no sobrevivió. Entonces Alfonso, aprovechándose de esas circunstancias, había lanzado esa ofensiva para hacerse con la Navarra occidental. Bueno, la verdad es que como justificación resulta un poco endeble, ya que cuando tiempo después Sancho regresó a Navarra, perfectamente le podía haber devuelto lo que le había arrebatado por la fuerza de las armas, pero evidentemente no lo hizo, a pesar de que él era muy consciente de que había cometido un atropello con Navarra. ¿Por qué hacerlo de una manera tan categórica que hubo ese atropello? Y que Alfonso era muy consciente de esa realidad. Bueno, pues tenemos un documento muy interesante que firmó
Alfonso VIII en el año 1204. Era su testamento porque, como le ocurrió a Sancho, él también hubo un momento en el que se encontró muy mal, muy enfermo, pensó que no iba a sobrevivir y dictó testamento, como os decía, en 1204, 4 años después de estos acontecimientos que estamos hablando de comentar. Y en ese testamento, lo que él planteaba era que había que devolver esos territorios que había conquistado entre el año 1199 y 1200 a su primo Sancho, porque era consciente de que esos territorios pertenecían a Navarra. Planteaba esa devolución. ¿Qué ocurrió? Pues que, como bien os podéis imaginar, ese testamento al final no se llevó a la práctica. ¿Por qué? Porque Sancho Alfonso recuperó la salud y con ella los pocos escrúpulos que tenía y se quedó con lo que había conquistado en esos años. Como os decía, no se llevó a la práctica ese testamento, pero es muy valioso, muy valioso. ¿Por qué? Porque nos viene a confirmar que hubo una auténtica conquista. Porque él plantea la posibilidad de devolver esos territorios porque considera que son de Navarra. Hablamos de una conquista y no de una voluntaria entrega, que es una tesis que se ha defendido especialmente a partir del siglo XIX. ¿Por qué se ha hablado muchas veces sobre la voluntaria entrega de los territorios conquistados en 1200? Bueno, ahí la idea sería que varios tenentes navarros que controlaban esos territorios habrían llegado a un acuerdo con Alfonso VIII para entregárselos. Es decir, habrían actuado como Eneco Lúpiz en el 1076. La idea sería que esos tenentes llegaban a un acuerdo con Alfonso VIII de tal manera que los entregaban sin resistencia a Alfonso, y Alfonso se comprometía a convertirles en señores de esos lugares y que los pudieran dejar en herencia pues, a sus descendientes. Es posible que ese tipo de rendiciones pactadas se hubieran llegado a dar. Es factible. Otra cosa es que se considere eso como un hecho generalizado, a pesar de que ningún documento lo acredita. Y hay una serie de hechos que más bien apuntan en la dirección contraria. Uno de ellos, ya lo indicaba Iñaki Sagredo en el vídeo, y son las excavaciones arqueológicas que se han realizado en diversos castillos que defendían los territorios navarros ocupados entonces, y en los que se han encontrado restos de combates, esos incendios, esas cenizas a las que hacía referencia Iñaki Sagredo, y que se han encontrado en castillos como Enchiqui, Aichorroch o Mendicute. Lo que vendría a confirmar que por lo menos en algunos sitios, y siempre que fue posible, hubo una resistencia armada a la conquista. Pero es que además hay un segundo elemento que nos viene a confirmar que no todos, si es que hubo alguno, no todos traicionaron al rey. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Sancho regresó de su aventura musulmana, tenemos que reubicó a tenentes que tenían esos territorios en las zonas conquistadas, los volvió a ubicar en otras tenencias cuando él volvió al reino. ¿Os parece que Sancho tendría tan pocas entendederas de coger a gente que la había traicionado y darle otra vez territorios? Pues no parece muy lógico. Más bien, lo más lógico y lo más racional es que al menos esos tenentes defendieron los territorios que en su día se les habían entregado. Y por eso Sancho volvía a confiar en ellos y les daba otras tenencias. Y algunos ejemplos de esos tenentes serían, por ejemplo, Johan de Vidaurre, que era el tenente de San Sebastián, o Martín Chipía, que era el tenente de Vitoria, al igual de miembros de las familias alavesas de los Guevara y los Mendoza, que siguieron sirviendo a Sancho VII de Navarra. De entre todos ellos, en esos días difíciles de lucha, se destacó especialmente el tenente Martín Chipía, el tenente de Vitoria. Ahora os voy a hablar un poco sobre Chipía. Este caballero se regó en el arte de la guerra con Eneco Almoravid, hasta que en tiempos de Sancho VI el Sabio, es decir, el padre de Sancho VII el Fuerte, se convirtió en tenente de Rocabruna y San Juan de Piedepuerto. Entre los años 1198 y 1199 fue nombrado tenente de Vitoria, donde demostraría sus dotes militares, consiguiendo, como os decía antes, que la plaza resistiera, que posteriormente llegaría a esa situación de hambre. Y ahora vamos a desvelar qué pasó a continuación con ese viaje del obispo de Pamplona, de García Fernández. Pues García Fernández, como os decía antes, localizó a Sancho el Fuerte y le explicó lo que estaba pasando en Vitoria, que todos sus habitantes estaban dispuestos a morir por hambre con tal de seguir siendo navarros. Y me imagino que le habría preguntado qué iba a hacer el rey, si les iba a socorrer.
porque si no se iban a morir todos. Y Sancho, en ese momento, fue tremendamente consciente de que al final, después de los esfuerzos que había hecho, Al-Nasir no se comprometía a lanzar esa ofensiva que tanto necesitaba. Y Sancho comprendió finalmente que no tenía un aliado. Ese aliado no aparecía por ninguna parte. Y no tenía tropas para socorrer a Vitoria. Y por eso me imagino que muy a su pesar firmó la orden de rendición de Vitoria. Y con esa orden se presentó García Fernández en Vitoria y se la habría entregado directamente a Martín Chipía, que era el representante del rey. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre un hecho increíble, porque los vitorianos, que eran los más fieles entre los fieles, como venían demostrando, porque estamos hablando en estos momentos que ya es enero del año 1200, desde junio ya han pasado unos cuantos meses. Pues los más fieles van a desobedecer a su rey, curiosamente, no aceptan esa orden de rendición de Sancho el Fuerte, a pesar de que, como os digo, se están literalmente muriendo de hambre. ¿Cómo es posible? Pues es curioso. Un poco complicado interpretarlo. Tal vez igual, me imagino que después de tanto sufrimiento, de haber enterrado a tantos amigos y familiares, se les hacía muy duro al final tener que abrir las puertas a esos castellanos a los que habían resistido de tal manera. O es que todavía pensaban que había alguna posibilidad, o incluso que el rey no había firmado esa orden, igual no terminaban de creérselo. Pero el caso es que durante 2 semanas, y a pesar de lo mal que estaban, resistieron, hasta que a finales del año de enero de 1200, pues ya comprendieron que no había nada que hacer y se rindieron. Se rindieron después de haber escrito una de las páginas más heroicas, pero paradójicamente menos recordadas de nuestro pasado. Los vitorianos, y en general todos los que se resistieron entonces a la invasión castellana, nunca recibieron la recompensa que merecía su impresionante demostración de lealtad, algo que desgraciadamente se volvería a repetir en el siglo XVI, en 1512 y los años posteriores, como recordaremos a partir del año que viene. Esos navarros que también lucharon mucho de nuevo y se jugaron la vida y la hacienda en el siglo XVI, tampoco recibieron ninguna recompensa por lo que entonces hicieron. Por ese motivo, me parece que resulta tan importante que se celebren jornadas como esta, en las que rendir un merecido homenaje a todos aquellos que defendieron hasta las últimas consecuencias al Reino de Navarra. Muchas gracias. Bueno, ahora cualquier pregunta que quieráis hacer a Pello. Sí, a mí me gustaría que explicara un poco el paso del reino de Pamplona al reino de Navarra. Es verdad, sí, os he dejado ahí un poco con la intriga. Bueno, yo lo que os voy a comentar es una teoría que yo he leído en un libro de Pello Sarte que me parece muy bien documentada. Por eso os recomiendo que es un libro que, bueno, si lo podéis leer porque hay mucha información interesante. Pero bueno, básicamente consiste en lo siguiente. Según dice Pello Sarte, la cuestión es que cuando murió Alfonso I, el batallador, ese famoso rey del que hemos hablado antes, pues hizo un testamento de lo más extraño. Él decidió saltarse los fueros y nombrar herederos del reino de Pamplona y del reino de Aragón a las órdenes militares, es decir, a las órdenes del Temple de San Juan de Jerusalén y al Santo Sepulcro. Evidentemente os podéis imaginar que la nobleza, tanto navarra como aragonesa, pues no le gustó nada, porque ese rey se había saltado la torera a todas sus leyes y no lo aceptaron. Y cada nobleza por su cuenta nombró un heredero. Y nombró un heredero. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, los presuntos herederos eran las órdenes militares y unas órdenes que dependían directamente del Papa. El Papa era el jefe de todas ellas. Entonces había supuesto que el Papa se había quedado sin recibir ese reino. Y evidentemente os podéis imaginar que no le había hecho ninguna ilusión y no estaba nada conforme con la decisión de estas noblezas. Y a partir de ese momento, para mostrar su malestar, los papas van a dejar de considerar a los reyes de Pamplona como reyes, como soberanos, y van a llamar duques, nobles, responsables, de mil maneras. La cosa es no llamarles reyes, porque los papas se consideran auténticos reyes de Pamplona. Para poner fin a esa situación, Sancho VI el Sabio, que también tiene muy bien puesto el apodo, pues decidió cambiar de nombre a la sociedad, digamos así. Un truco muy empresarial de estos momentos.
lo que hizo fue eliminar el nombre del reino de Pamplona y convertirlo en reino de Navarra, de tal manera que ya los papas estaban reclamando algo que como tal, con esa denominación, no existía. Y esa es un poco la teoría que defiende Pello Sote, y la verdad es que tiene su razón de ser, porque tampoco está muy claro por qué otra motivación lo podría hacer. Y la verdad es que intentar terminar con ese pleito que estaba coleando desde hacía ya 50 años, pues puede ser un buen motivo para ese cambio de nombre del reino. Sí, a ver, la parte económica de todo esto. Parece ser que eran dos organizaciones diferentes, el Reino de Castilla y el Reino de Navarra. No tenían nada que ver en la organización social y económica y todo. Pero lo que sí es cierto, lo que sí sabemos es que en aquel momento tomó auge un factor económico fundamental, y que fue la mesta. Y de repente se encontró Castilla con una gran cantidad de lana, y entonces tenía que sacarla afuera. ¿Y a dónde la vendía? A Inglaterra. ¿Y por dónde la sacaba? Por los puertos que él quería conquistar. Fueron, me parece que la lana y el vino, bueno, las cosas, los excedentes que tenía. Eso es. Efectivamente, sí, es que al final las conquistas, sí, de una manera o de otra, tienen su justificación económica, y en este caso es muy evidente. A Castilla le interesaba muchísimo los puertos que tenía Navarra, y era un buen motivo para lanzar la conquista, por lo que dices, porque de esa manera se evitaban muchos problemas. Disponía de sus propios puertos y podía dar salida a todos esos productos. Y de hecho, se ha llegado a comentar que la Catedral de Burgos, buena parte de la financiación estuvo, el origen estuvo en el dinero que llegó a generar la conquista de la Navarra Occidental. Yo tengo dos preguntas, si se puede. A mí me sorprende, no tengo conocimientos, porque unos años después Sancho el Fuerte se alía con Castilla y va contra los árabes. Sí. Y a cambio no recibe nada tampoco. Sí. Bueno, pues ahí básicamente fue el papado el que le presionó. Ahí, mira, me viene al pelo esta pregunta para recomendaros que la semana que viene vengáis a la charla que va a dar aquí Roldán sobre Ambrosio Huici, porque lo que ahora os voy a comentar pues es una tesis que sostuvo Ambrosio Huici, de aquí Duarte, en la que rompió muchas ideas relacionadas con las navas de Tolosa. Por eso os recomiendo muchísimamente que vengáis la semana que viene a escuchar esa charla. Sí, es una auténtica contradicción, pero tiene su explicación. Una contradicción, ¿por qué? Porque Sancho en esa batalla va a combatir con el hombre que le ha arrebatado todos esos territorios, y además contra el hombre que le podía haber ayudado, a Nasir. Es que es de lo más curioso, dando la vuelta a la tortilla totalmente. ¿Por qué de repente hay ese cambio de actitud por parte de Sancho? Pues porque el papado le amenazó con excomulgarle. Ha enviado un representante a un nuncio para decirle a Sancho que más le vale montarse en el caballo y dirigirse hacia Toledo para participar en la batalla, porque si no le va a excomulgar. Porque ya Sancho había tenido sus problemas con la iglesia por las alianzas que había llevado a establecer con Yusuf, con el padre del Nasir. Entonces, claro, el Papa es muy consciente de que Sancho en un momento dado se puede ir con los musulmanes, o en este caso no participar en la batalla. Y lo que quiere el Papa es que estén todos presentes, todos los reyes de la península. Y por eso le va a obligar, le va a decir que tiene que ir obligatoriamente. Sancho, como demuestra que no le hace ninguna gracia tener que ir a luchar por su primo que le ha robado la mitad del reino, pues lo que hace es presentarse con muy pocas fuerzas. Se presenta con 200 caballeros, de tal manera que tanto los aragoneses como los castellanos le van a tener que dejar fuerzas para que sea el que dirija por lo menos un ejército, porque desde luego no lo hay. Otra cosa es que en medio del fragor de la batalla, él en un momento de las posibilidades de asaltar el palenque donde está Nasir, y se lanza. Y a partir de ahí se crea pues toda la leyenda de las cadenas y tal. Pero como bien decías, las navas de Tolosa, para Navarra no tuvo ningún interés especial, no tuvo ninguna repercusión, porque Sancho incluso en un momento dado esperaba que Alfonso, si le ayudaba, igual en un momento le devolviera territorios, ya que machacar a los almohades habría unas expectativas de conquista a Castilla impresionantes. Era la principal beneficiaria de una derrota del imperio almohade.
Entonces parece como que Sancho igual confió que, bueno, en vista de que ahora mi primo va a tener mucho territorio que conquistar si ganamos a los almohades, igual tiene un gesto y me devuelve lo que me ha quitado. Pero eso nada. Alfonso se quedó lo que tenía, sí que le dio alguna plaza pues para contentarle, digamos así. Pero lo cierto es que no tuvo ningún efecto práctico. O sea, para Navarra no supuso un cambio de cima. A partir de aquí se expandió, no ahí, la que se expandió fue principalmente Castilla. Por eso resulta tan chocante que de cara al año que viene el gobierno de Navarra haya creado esa comisión en la que lanza las dos fechas: las Navas de Tolosa de 1212 y la conquista de Navarra de 1512, como si las Navas fuera algo trascendental para Navarra. Pues al margen de esa historia de Sancho rompiendo las cadenas y que luego se intentó asociar esas cadenas con el escudo, que no tienen nada que ver, y que el primero que lo demostró fue precisamente Alfonso Uribe, pues ha buscado eso, como esa especie de hispanidad, como decir, no, es que Navarra estaba abocada a terminar dentro de España. Pues no tuvo por qué ser así, solamente fue por la fuerza de las armas. Pero sí que se busca esas asociaciones y se busca esa conexión con las Navas de Tolosa, a pesar de que para Navarra, como os digo, no tuvo ninguna repercusión interesante, vamos. Práctica. Y otra pregunta. Sí. Después de 900 años, bueno, no sé cuánto, de la invasión de Guipúzcoa por Castilla, ¿cómo consiguió sobrevivir el euskera? Hombre, yo ahí me imagino que también ahí se da la paradoja de que, digamos que fue una política inteligente. Alfonso VIII yo creo que era muy consciente de que había un sentimiento navarro muy arraigado en esos territorios. Y aunque él de alguna manera pues quería implantar su dominio y creó todas esas villas, digamos que pues, en momentos determinados tenía cierta manga ancha y permitía pues ciertas cosas. Ahora, La administración sería castellana. Sí. Lo que pasa es que igual no hubo una persecución tan morada del euskera como luego se dio aquí. Igual en aquel momento no les preocupaba tanto. Había una diferencia de... Claro, ¿qué pesa? Entre 1200 y 1512, claro, son 300 años. Igual en aquel momento, pues los soberanos castellanos más les preocupaba asentar el dominio sobre el territorio que entrar igual en esas materias de... Sobre todo, teniendo en cuenta que Navarra estaba al lado. Era un territorio independiente. Tampoco le interesaba sorillantar demasiado a los guipuzcoanos, a los alaveses, porque igual en un momento le podían dar la espalda y volver con Navarra, como de hecho ya se comentó que también hubo esas luchas internas entre añacinos y aragoinos. Entonces, creo, esto ya es una interpretación muy personal, yo creo que eso igual había favorecido que hasta cierto punto, pues bueno, se diera cierta manga ancha. No va a ocurrir lo mismo a partir de 1512 aquí, porque claro, el potencial bélico es infinitamente mayor y a partir de ahí sí que se va a checar. Pero vamos, yo creo que puede ser una explicación, pero bueno, es un poco todo lo que os comento. ¿Por qué hay ese cambio actualmente? Por ejemplo, hay fuerzas en Pamplona pues que dicen, que siempre han dicho que esto fue una anexión en vez de una conquista, ¿no? Y llevamos un año más o menos en que ya empiezan a admitir que fue una conquista. ¿A dónde van? Una buena pregunta, sí. Hombre, yo creo que al final la fuerza de los hechos les está obligando a rectificar. La fuerza de los hechos y sobre todo el trabajo de mucha gente, de asociaciones y de muchos estudiosos que se están preocupando de difundir la versión de los vencidos, que ya era hora. Que aunque en el siglo XIX pues, hubo un trabajo muy importante de autores como Arturo Campeón y Tural Bisuit, pues parecía como que, en fin, eso había quedado un poco negado en el olvido, pero ahora tenemos una serie de estudiosos, como Zainki, Sartre, Rangini, de Pescador, me perdonen los que no les citen, Eneco, bueno, hay un montón de gente que se está preocupando de dar a conocer lo que ocurrió. Y es que por mucho que lo quieran negar, por mucho que quieran decir que una parte de la población que colaboró en la conquista, y eso es un hecho innegable, en cualquier caso es que no se puede olvidar que hubo una conquista. Y yo desde luego a esa gente que todavía habla así de anexión,
opinión, yo le recomendaría, precisamente ayer estuvimos hablando sobre ese tema, le recomendaría vivamente que se lean un libro que escribió Luis Correa. Luis Correa era el cronista del duque de Alba y le acompañaba en 1512 cuando estaba conquistando Navarra. Y cuando ya pues, terminó esa primera fase, no debemos olvidar que la conquista se alargó militarmente durante muchos años, pero cuando terminó esa primera fase en 1512, Luis Correa escribió una crónica sobre esos acontecimientos para la mayor gloria del duque de Alba. O sea, estamos hablando de un castellano como la copa un pino, que lo que quería era dar brillo a lo que había hecho el duque de Alba. Bueno, pues ese hombre, ese cronista, titula ese libro como Historia de la conquista de Navarra por el duque de Alba. Conquista. No habla ni de anexión ni de incorporación. Él lo tenía muy claro. Él sabía lo que había presenciado, lo que había visto y lo que se había hecho. Y estamos hablando de una figura castellana y contemporánea. Porque claro, luego se empieza a hablar que si hay mucho presentismo, que a la hora de abordar esa época la gente está pensando en claves propias del siglo XXI y tal. Pues ahí tenemos un ejemplo clarísimo de alguien que lo vio, que lo glosó y además que no estaría contaminado por los nacionalismos. Y él habla de conquista clarísimamente. Es que además, leyendo el libro no hay ninguna duda de ante qué estamos. Entonces, por eso, los que todavía hablan de anexión, de unión, claro, se escudan en esa anexión de que se firmó en 1515, las Cortes de Valladolid, cuando pasa ya Navarra a Castilla, pero claro, estamos hablando de 3 años después de tener un ejército de ocupación en el reino. Eso no fue voluntario. Y con unas cortes controladas por los piamonteses, es decir, por los que habían colaborado, por los que habían invadido el reino. No sirve, no tiene validez. No es cuestión de decir, no, es que las cortes, pero ¿qué cortes eran aquellas? ¿Qué situación? No sirve. No, es que, ¿cómo se puede ser libre o unas cortes pueden decidir algo cuando solamente está representada una parte de la sociedad? Y con un ejército en las calles desde hace 3 años. Por eso es tan chocante y por eso yo creo que precisamente ellos mismos ven que hablar de anexión o de incorporación, pues la verdad, es que es un término muy perverso, que no recoge lo que pasó, lo que sufrió la gente, todos los que murieron, los que fueron desterrados. Yo creo que hay que ser más honestos. Y ya no es una cuestión de interpretación. Porque muchas veces se dice, es que claro, aquí la historia cada uno la cuenta como le parece. Pues sí que luego puede haber matices. Habrá gente que le parecerá algo magnífico, que Castilla conquistara Navarra, porque a partir de ese momento Navarra pues formaba parte de una potencia con mucho peso en Europa, que se expandía por América. Bueno, pues a partir de ahí sí que se pueden discutir muchas cosas. Si fue bueno, si fue malo, quién participó, quién dejó de participar. Pero yo creo que hay una serie de acontecimientos que ya no es una cuestión de matiz ni de valoración, sino que fue una conquista. Habría sido más fácil, pero fue una conquista. Llamarlo de otra manera es pervertir lo que ocurrió. Es como decir que no hubo una batalla de Noailles, no sé, llamarlo la merienda de Noailles. Como que se juntaron ahí a pasar la tarde. No, fue una batalla y por eso se le llama así. Y algunos se habrían alegrado de que ganara Castilla y otros nos entristecemos de que perdiera Navarra. Bueno, cada uno, pues, ahí sí que ya entramos en el campo de la interpretación. Pero fue una batalla. Es que eso es indiscutible. Pues lo mismo pasa con la conquista. Pero curiosamente, a estas alturas, todavía hay que hacer este tipo de exposiciones. Es curioso, todavía que haya que decir conquista, anexión, que todavía exista ese debate, la verdad es que es ridículo. Esto es ridículo. Ahora, sí que es verdad que, claro, estamos hablando de 500 años dando esa versión y cuesta. Eso hay gente que lo tiene grabado a fuego en el cerebro y algunas veces cuesta desmontar eso. Y por eso decía tan importante ese trabajo y que todos vosotros vengáis y que participéis y asistáis a estas charlas y bueno, y que haya gente pues dispuesta a escuchar esa otra versión y no solo eso, a comentarlo a sus amigos y pues, hay estos libros. Yo, por ejemplo, en las novelas siempre incorporo una parte de bibliografía que me parece fundamental. Porque yo cuando escribo estas novelas lo que me gusta es despertar el gusanillo, que la gente diga, bueno, esto es una novela, pero aunque yo digo las partes que son ficción, las partes que son históricas, ahí tenéis en esa bibliografía un montón de libros súper interesantes donde está la historia tal cual, ya sin ficciones ni concesiones que puede tener la novela. Ahí está la historia recogida, que tiene interés
Ahí tiene esos libros. Yo al principio, cuando empecé a documentarme para escribir mi primera novela, Requiem por Navarra, sobre la conquista del siglo XVI, pues me costó algunas veces encontrar cosas, no era fácil, pero es que ahora no hay excusa. Ahora el que quiere tiene esa documentación, y os lo recomiendo porque la verdad es que nuestros historiadores cada vez lo hacen más ameno. La gente dice, es que un libro de historia se me hace un poco árido, pero has probado, porque la verdad que es que cada vez son más amenos. Os animo a bucear, porque es que, claro, al final las novelas, pues cada uno coge un poco lo que mejor le puede encajar en la historia, pues luego hay 1000 datos, 1000 matices, 1000 cosas que sí que están en esos libros, que son muy bonitos. Esto le quería aclarar, bueno, una cosa respecto a esto. Una vez Castelar, que era político español, dijo que el condestable Luis de Beaumont y Fernando habían sido los verdaderos maestros en el arte de la piratería. Lo dijo esto en las Cortes. Sí. O sea que eso, para que vayan aprendiendo los que van defendiendo esto. Sí, eso es indiscutible. Sobre todo, bueno, Luis de Beaumont, sí, si algo demostró con el tiempo fue que al final, si colaboró de una manera tan activa con la conquista en 1512, fue para recuperar todo lo que había perdido su padre, que se había enfrentado a los reyes, Juan de Albret y Catalina de Foix, y entonces básicamente pues, se echó en brazos de Fernando, que Fernando tenía una deuda con la familia, porque a fin de cuentas el condestable había sido su quinta columna en Navarra para provocar inestabilidad, porque claro, cuando se habla de que no, es que en realidad Castilla vino a poner orden a un reino que estaba desgarrado por una guerra civil. Eso es absolutamente falso. Sí que hubo enfrentamientos en los años anteriores, eso es verdad, unos enfrentamientos que Fernando Católico se preocupaba muy mucho de alimentar a través del condestable. Pero cuando Fernando perdió la corona de Castilla, dejó de controlarla al morir su mujer, Isabel la Católica, y al subir al trono Felipe el Hermoso y Juana, pues que llamaban la loca, claro, ¿qué pasó? Que de repente perdió el control, ya no podía favorecer al condestable. ¿Y qué ocurrió? Que los reyes dijeron, ahora es el momento de controlar el reino, y machacaron al condestable, de hecho le desterraron. Por lo tanto, estamos en momentos que ya los reyes tenían el control efectivo sobre el reino. Por eso, precisamente, cuando Fernando consigue que su hija quede apartada del trono de Castilla, cuando ya muerto Felipe el Hermoso, y recupera la rienda del reino de Castilla, comprende que ya Navarra no la puede desestabilizar desde dentro. El condestable ya no está ahí para hacer ese trabajo sucio. Entonces cuando dicen, ahora es cuando ya tengo que lanzar al ejército y conquistar Navarra. Si no, no la puedo controlar. Pero después de que lo llevan a Granada a masacrar a los moros, aún vuelve aquí, Sí. O sea, lo que pasa es que muere luego, enseguida, pero aún le dejan volver, Sí. A pesar de todo lo que le habían quitado. Sí. Y bueno, y por ejemplo, lo que os decía antes, que a pesar de que el hijo, también Luis de Beaumont, colaboró muy activamente con la conquista, luego cuando vio cómo se comportaban los castellanos ya no le gustó tanto, porque vio que, claro, los castellanos se estaban poniendo a su gente, se saltaban los fueros, hacían lo que les parecía, que esa es otra, que mucha leyenda alrededor de, no, es que a pesar de que Fernando el Católico conquistó Navarra, respetó sus fueros. Esa fue una jugada maestra de Fernando el Católico. Yo entendía como que lo hacía, pero en la práctica no fue así. Y de hecho las Cortes, con Fernando, con Carlos, su nieto Carlos, con Felipe II, se hartaron de denunciar los contrafueros que iba haciendo la administración castellana y española, porque claro, iban poniendo a su gente a pesar de que no eran navarros, pero claro, eso la gente no se acuerda. No, respetó los fueros. No, eso fue de palabra, pero en la práctica las cosas no fueron así. Y de hecho que vayan a los diarios de las Cortes y que vean cómo estaban constantemente reclamando esos contrafueros que nunca eran atendidos. Porque se hablaba de una situación de guerra. Estamos en una situación de guerra. Entonces, como estamos en esa situación, claro, pero esa situación de guerra se la ha un montón de tiempo, y de esa manera fueron desarticulando la administración que había y poniendo a su gente y controlando el reino. Y claro, hubo un momento que los beaumonteses también pues vacilaron, y de hecho en 1516, en el segundo intento de recuperación del reino, los beaumonteses estaban en connivencia con los reyes a los que habían ayudado a destronar. Pero claro, luego cuando vieron que lo podían perder todo porque no había prosperado esa ofensiva, volvieron a la disciplina de los reyes españoles, claro. Pero vamos, que en un momento dado perfectamente pueden haber cambiado de bando. Lo que pasa es que, claro, tenían que haber ganado los reyes, pero como no ganaba, pues entonces se quedaron con los castellanos.
había revistas como ahora. Sí, sí. De hecho, yo creo que es una lacra que hemos vivido, bueno, ya habéis visto, a lo largo de toda nuestra historia. Siempre ha habido gente que, pues en ese interés más personal, pues no ha tenido ningún problema en cambiar de bando como de camisa. Y de esa manera, pues conseguía tierras, que se las quedaran sus hijos. O sea, es que es algo que se ha visto en nuestra historia a lo largo de los siglos. Afortunadamente, pues también ha habido mucha gente que ha hecho justo todo lo contrario, que no ha tenido ningún problema en jugárselo todo a la baza del que perdía. Y eso es muy gratificante. Y por eso, antes os comentaba que era tan importante recordarles. Claro, esa gente lo perdió todo. Hubo gente que en el siglo XVI se les ha conquistado, ¿no? Los que al final se sometieron a regañadientes. Lo que viene a demostrar que Castilla o estaba detrás, o por lo menos conocía las intenciones de los hermanos, ya que no tiene ningún problema en darles acogida. Pero es que además hay un segundo elemento que vendría a confirmar esa teoría de que Castilla pudo estar detrás de esa conspiración, ya que aprovechándose de ese vacío en el trono del reino de Pamplona, Alfonso VI va a lanzar una ofensiva contra el reino. Va a atacar la zona de La Rioja. Y ahí, curiosamente, va a contar con la colaboración de un tenente, de esos tenentes de los que se han hablado en el vídeo, del representante del rey en ese territorio. Y estamos hablando de Eneco Lúpiz, que era un hombre que curiosamente se había ganado la confianza de diferentes soberanos del reino de Pamplona, ya que ya en tiempos de Sancho III el Mayor había sido nombrado primer conde de Vizcaya. Y con los siguientes reyes, con García de Nájera y con Sancho de Peñalén, se va a convertir además en señor de Nájera. Son territorios muy delicados, porque están en la frontera con Castilla, lo que demuestra que en ese momento gozaba Eneco Lúpiz de la absoluta confianza de los reyes de Pamplona. Pero ¿qué ocurre? Que, como os decía, Eneco les va a traicionar. Va a traicionar esa confianza que habían depositado los reyes en él, de tal manera que cuando se presenta Alfonso VI con sus tropas, no se va a resistir. Le va a abrir las puertas a ese ejército. ¿Pero por qué lo hace? ¿Por qué alguien que ha sido encumbrado por esos reyes de repente le da la espalda al reino de Pamplona? Pues porque, como antes explicaba ya que se ha dado en el vídeo, las tenencias, los tenentes, los nombraba el rey. Era una decisión absolutamente suya. Decía, aquí tengo un territorio, nombra un tenente. Y lo pongo y lo quito según me parece una persona apropiada. En fin, no era un señor feudal el tenente, de tal manera que tampoco podía dejar ese territorio en herencia a sus descendientes. Y entonces Eneco Lúpiz decide traicionar para que esos territorios que él controlaba pasen a ser suyos. Ese va a ser el pago que va a recibir por parte de Castilla. De tal manera que a partir de ese momento él y sus descendientes se van a convertir en señores de Vizcaya. Como os decía, claro, fue una acción tremenda la muerte de Sancho de Peñalén, porque tiene esa primera consecuencia que os decía, se pierden esos territorios y además se ha creado ese vacío en el trono de Pamplona. La nobleza lo que va a hacer es buscar inmediatamente un sustituto al rey muerto, y va a ser Sancho Ramírez, que era primo de Sancho el de Nájera, que en esos momentos no está en condiciones de hacer frente a esa ofensiva que ha lanzado Castilla, aprovechando esa situación tan crítica que había el reino. Y además con la connivencia, como os decía, de Eneco Lúpiz. Hay que esperar. Sancho es consciente de que no es el momento de lanzarse a recuperar esos territorios que le ha quitado Castilla, y se espera. Se va a tardar un tiempo, y en concreto esa recuperación no va a tener lugar hasta el año 1109. Y va a ser con Alfonso I, que tenía un sobrenombre que lo dice todo. Le llamaban el batallador. O sea, ya os podéis hacer la idea que era el prototipo de guerrero del momento. Era la persona idónea para recuperar esos territorios. Era rey de Pamplona y además rey de Aragón. Entonces, para lanzar una ofensiva, los va a recuperar, y más adelante, para que no quede ninguna duda, en el año 1127 va a firmar un pacto, un acuerdo, que es el Tratado de Támara, por el cual se restauraban los límites del reino de Pamplona a la situación existente en tiempos de Sancho III el Mayor. De tal manera que teníamos lo que es el núcleo del reino de Pamplona, más la Bureba, Álava, la actual Guipúzcoa, La Rioja y Vizcaya.
A pesar de la firma de ese pacto, de la misma manera que el reino de Pamplona no había renunciado antes a sus territorios, Castilla tampoco. Castilla quiere seguir ocupando más territorios del reino de Pamplona, de tal manera que los siguientes años, ya ha fallecido Alfonso I el Batallador, en los siguientes años va a haber una especie de guerra continua, que es también algo que se reflejaba en el vídeo, como va a haber una tensión, hay una frontera muy definida, de tal manera que en unos momentos Castilla toma unos territorios, Navarra lo vuelve a recuperar. Digamos que se vive una situación prácticamente de guerra permanente, que no beneficia a nadie, ni a Castilla, ni al reino ya de Navarra. Para entonces ya se ha producido ese cambio de denominación, que si queréis luego podemos tratar, hay una teoría de por qué se pasa del reino de Pamplona al reino de Navarra. Entonces, en el año 1176, Sancho VI el Sabio y Alfonso VIII de Castilla, que ya por fin entra en escena, pues deciden buscar un árbitro. Hay que buscar una solución, vamos a buscar una persona ajena que ponga una solución a este pleito que tenemos territorial. Y entonces se va a buscar un laudo arbitral. Y la persona que va a hacer ese laudo es Enrique II de Inglaterra. A él, cada una de las partes va a presentar sus alegaciones, porque considera que esos territorios son suyos. Enrique recibe toda esa información y toma la decisión. Pero la verdad es que no estuvo muy afortunado porque no contentó a nadie, ni a Castilla ni a Navarra. ¿Por qué? En el caso de Navarra estaba muy claro, porque suponía perder la Bureba y la Rioja en beneficio de Castilla. Y evidentemente eso a Sancho no le hizo ninguna gracia. Pero se habían comprometido a acatar la decisión de Enrique y la aceptó. ¿Y Alfonso por qué no? ¿Ya ha conseguido una parte de territorio? Pues no, porque quería más, quería más. Y de hecho no va a respetar ese pacto de someterse a la decisión de Enrique y va a continuar batallando. De tal manera que 3 años más tarde, en 1179, otra vez se busca una componenda, establecer una especie de frontera entre Navarra y Castilla. Esa frontera va a suponer una nueva división del reino, ya que Vizcaya, el actual territorio de Vizcaya, va a quedar dividido en 2. La margen izquierda del Nervión va a quedar para Castilla y la derecha queda para Navarra, lo que luego ya se conocerá como la zona del Duranguesado. El límite que dividía Vizcaya pasaba junto a Itziar y Durango, que seguían eso, bajo dominio navarro. Esa decisión no gustó a los vizcaínos, que arrancaron el mojón de Sornocha que marcaba esa frontera impuesta. Como veis, le ha costado a Castilla un tiempo, pero ha conseguido arrebatar más territorio al reino de Navarra. Pero no es suficiente, nunca es suficiente. Castilla siempre quiere más. De tal manera que cuando Sancho VII de Navarra hereda el trono, sucede a su padre Sancho VI el Sabio, que ya habéis visto cómo ha tenido esos enfrentamientos con Alfonso VIII, la situación se repite con Alfonso VIII, que sigue siendo rey de Castilla. Castilla, de hecho, a lo largo de la Edad Media va a firmar hasta 5 pactos con Aragón en los que se reparte el solar navarro, al que amenazan con operaciones militares. Así, en 1198, algo que también se recogía en el vídeo, pues va a tener lugar una ofensiva conjunta de castellanos y aragoneses, que le va a pillar a Sancho el Fuerte en una situación muy complicada. No tiene hombres, no tiene dinero, pues ¿qué es lo que puede hacer? Pues buscar financiación, y dónde mejor que en la iglesia, que siempre está bien abastecida. Y entonces lo que va a hacer es hablar con el obispo de Pamplona, García Fernández, y le va a pedir un préstamo. Y para que os hagáis una idea de lo mal que estaban las arcas del reino en ese momento, Sancho VII el Fuerte va a poner como aval ese préstamo nada menos que su palacio de Pamplona, donde en estos momentos está el Archivo General. Con ese dinero, con esa inyección económica, va a conseguir frenar esa ofensiva. Se alcanza una paz que con Aragón él espera que sea más o menos estable. Otra cuestión es Castilla, porque ya sabe perfectamente Sancho cómo se las juega Alfonso VIII. Y no se va a equivocar, porque como decíamos al principio, un año después, en junio de 1199, ahí tenemos al ejército de Castilla delante de Vitoria, preparado para seguir arrebatando más territorios a Navarra. Y como os decía, la desproporción de fuerzas es descomunal. Tenemos delante toda una máquina preparada para hacer la guerra, siempre está luchando,
contra los musulmanes de Al-Ándalus, contra Navarra, contra el que se ponga delante. Y a cambio, ya habéis visto lo que disponíamos para defender Vitoria. La verdad es que si lo analicéis desde el punto de vista de uno de los que está dentro de la ciudad, que es lo que os pedí antes, ¿qué os pide el cuerpo ante semejante situación? Así lo más lógico, lo más racional, sería rendirse, abrir las puertas de la ciudad, pasen los castellanos, a ver si hay suerte y no nos matan a todos ni machacan la ciudad. Pero no, los vitorianos no hicieron eso, resistieron a pesar de que era muy difícil y lo hicieron muy bien, porque fueron pasando las semanas, fueron pasando los meses y ahí estaba Vitoria resistiendo todos los ataques que le lanzaba ese magnífico, ese potente ejército castellano. Las catapultas, los trabuquetes atacan las murallas, la infantería se lanza, pero, aunque parezca increíble, los vitorianos dirigidos por Chipía consiguen resistir. Han pasado las semanas, han pasado los meses y llega un punto en el que ya Alfonso VIII se empieza a desesperar, porque él confiaba en entrar rápidamente en la ciudad, sabía que no había muchas posibilidades de resistencia y confiaba en hacerlo rápido, y se desespera. Y también se desespera Diego López de Haro, que es el responsable de ese ejército y que además es descendiente de ese Neco Lúpiz del que hemos hablado, que su día traicionó al reino de Pamplona. Él dirige el ejército y él también se desespera porque, claro, el rey le pide resultados que no consigue. Pero no solamente los castellanos se desesperan, los vitorianos también, porque se están abriendo los suelos de sus iglesias para enterrar a los muertos y ahí no aparece nadie. Nadie viene a socorrerles y ha pasado ya tiempo como para que alguien aparezca. Y los vitorianos se preguntan, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está Sancho el Fuerte para ayudarnos? Pues esa es una de las grandes preguntas de nuestra historia. ¿Por qué Sancho no aparece? Y bueno, podría haber una posibilidad. Podría ser una cuestión de cobardía, pero no. Lo cierto es que no. Sancho el Fuerte, con sus 2 metros y 20 centímetros, era el prototipo del guerrero de la época. Para entonces ya se había labrado una fama de caballero duro, entregado en el combate. O sea que, desde luego, cobardía, no. Entonces, ¿por qué no aparece? Ahí está la cuestión. Pues parece que Sancho era muy consciente de que él solo no podía hacer frente a Castilla. Ya había probado una situación muy complicada un año antes y sabía que por sí mismo no podía enfrentarse a Castilla. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues buscar una alianza. Pero no lo tiene fácil. ¿Qué posibilidades puede manejar Sancho a la hora de enfrentarse a Castilla? Una opción podría ser Aragón. Como hemos comentado antes, el reino de Pamplona y el reino de Aragón han llegado a estar juntos, han compartido soberanos. Pero como también os he comentado antes, Aragón ya había demostrado que siempre se había alineado con Castilla. O sea que esa opción no era viable. Otras posibilidades podrían ser Portugal, León, pero claro, está muy cerca de Castilla y Alfonso VIII no es un vecino precisamente al que molestar, porque en un momento se puede revolver contra ellos. Entonces no sirven como aliados. Existía otra posibilidad, Inglaterra. Inglaterra en esos momentos controlaba Aquitania y además se daba la circunstancia de que la corona inglesa y la navarra estaban emparentadas, porque una hermana de Sancho, la princesa Berenguela, estaba casada con el famoso Ricardo Corazón de León. Entonces podría ser un aliado interesante. Pero ¿qué ocurre? La suerte no le sonríe a Sancho. En abril de ese mismo año, de 1199, Ricardo ha muerto y le ha heredado su hermano Juan Sin Tierra, ese famoso rey de las películas de Robin Hood, que bastante tiene con asentarse en el trono como para embarcarse en operaciones militares que en principio solo afectan a Navarra, aunque Aquitania en un momento dado también podría ser un objetivo de Castilla. Entonces, por descarte, a Sancho solamente le quedaba una posibilidad, que era el enemigo de su enemigo. Estamos hablando del califa de los almohades, del Miramamolín, o líder de los creyentes, Al-Nasir, es decir, del soberano que controlaba Al-Ándalus. Y Sancho no se lo va a pensar. Decide reunirse con el califa de los almohades para ver qué se puede hacer. Se desplaza, va a hablar con él. A partir de aquí ya empiezan las brumas de la historia. No sabemos muy bien exactamente ese viaje, cómo fue. Se fue del reino, eso es seguro. Ahora, había 2 posibilidades. Una, que se reuniera con Al-Nasir en Sevilla, que en esos momentos era la capital de Al-Ándalus. Y otra opción,
podía ser que incluso llegara a cruzar el estrecho de Gibraltar y se entrevistara con Al-Nasir en Marrakech, que entonces era la capital de todo el imperio. Fuera en Sevilla o fuera en Marrakech, el caso es que Sancho se desplaza y se reúne con Al-Nasir para encontrarse una vez más con una situación complicada. ¿Qué ocurre? Pues resulta que Al-Nasir también tiene sus propios problemas. Él acaba de subir al trono hace muy poco. Su padre Yusuf ha muerto en febrero de ese mismo año, de 1199, y como siempre ocurre en los imperios que son un poco amplios, extensos, como era el imperio almohade en aquel momento, siempre hay gente que quiere aprovechar esa inestabilidad que supone un cambio en el trono para independizarse, para segregarse de ese imperio. Y Al-Nasir se ha encontrado con una revuelta en la zona de Ifriqiya, en el actual Túnez, donde los inganillas se han levantado en armas. Entonces, claro, Al-Nasir, cuando recibe a Sancho, le dice que tiene sus propios problemas. Tiene que sofocar esa revuelta como para atender lo que le plantea. ¿Qué posibilidad le puede plantear Sancho Al-Nasir? Su idea es que, como tiene fronteras al-Ándalus con Castilla, lance una ofensiva. De tal manera que Alfonso bastante tiene con defender su propio territorio como para embarcarse en aventuras de conquista contra Navarra. Pero como os digo, Al-Nasir tiene sus problemas, se escuda en ellos y por el momento no quiere saber nada de abrir una especie como de segundo frente. Sancho no sabe nada. Dice, bueno, pues no puedo conseguirlo, pues lo que se puede hacer es igual colaborar con Al-Nasir, aplastar esa revuelta que tiene en Túnez y posteriormente, además con ese plus de haberle ayudado a aplastar a sus enemigos, que Al-Nasir colabore con él. Digo que esto es muy relativo porque no hay mucha información sobre el viaje, pero bueno, esta puede ser una posibilidad. Entonces tenemos a Sancho embarcándose en una guerra que en principio no es la suya. Pero mientras, ¿qué está pasando en Vitoria? ¿Qué ocurre? Mientras está el rey lejos del reino, pues tenemos que la situación es cada vez más complicada. Porque claro, sí que están resistiendo, como os decía, la infantería castellana se está desangrando delante de los muros de Vitoria. ¿Y qué pasa? Que Alfonso VIII decide cambiar radicalmente de táctica. No va a sacrificar más hombres. Decide rendir la plaza por hambre. Y para ello lo que va a hacer es rodear la ciudad de Vitoria con una cerca, de tal manera que nadie pueda ni entrar ni salir de la ciudad. Y se sienta a esperar a que se rinda por hambre. La situación, según van pasando las semanas, se va complicando muchísimo en Vitoria, porque debemos tener en cuenta que no habían recogido esa cosecha de la que hemos hablado antes. Así que sus reservas de alimentos no serían muy amplias. Y al final, aunque tuvieran huertas, cierta posibilidad de autosubsistencia, eso poco a poco se va acabando. Y llega un punto en el que ya el hambre se adueña de la ciudad. Y cada vez se pone todo mucho más complicado dentro de Vitoria. Y se pone tan complicado que llega a oídos del obispo de Pamplona, ese García Fernández del que hemos hablado antes, que le socorrió con sus dineros a Sancho Fuerte. Sabe que se están muriendo de hambre los vitorianos, que están dispuestos a resistir a pesar de todo, y entonces decide presentarse en Vitoria y hablar con Alfonso VIII, es un rey al que él conoce porque él es castellano en realidad, de origen. Habla con él y le plantea una posibilidad para intentar salvar a los vitorianos. El obispo está dispuesto a buscar a Sancho allá donde esté y explicarle lo que está pasando en Vitoria y que el rey tome la decisión. A Alfonso le parece una buena propuesta e incluso permite que uno de los caballeros que está defendiendo Vitoria salga y acompañe al obispo en ese viaje. Y ese viaje se va a producir de tal manera que el obispo localiza a Sancho, explica lo que le da una respuesta y regresa a Vitoria más o menos en el plazo de un mes. Ese plazo tan ajustado ha hecho pensar a los expertos que cuando tuvo lugar esa entrevista entre el obispo de Pamplona y Sancho, Sancho tenía que estar en la península, si es que hubo un momento en el que llegó a trasladarse a África, como os he comentado antes. Y además cabe la posibilidad de que Sancho se estuviera recuperando en esos momentos de una enfermedad que por un momento parecía que iba a acabar con él. Esa enfermedad ha sido utilizada por algunos historiadores para intentar justificar la conquista castellana de los territorios del Duranguesado, de Álava y Guipúzcoa. ¿Cuál es la teoría para justificar esa conquista? La idea consiste en lo siguiente. Unos caballeros que acompañaban a Sancho en esa aventura por tierras musulmanas volvieron a casa a ver que el rey estaba muy mal, se estaba muriendo por unas fiebres.
Y al regresar luego contactaron con Alfonso VIII y le explicaron que su primo, porque eran primos, Alfonso VIII y Sancho el Fuerte, que su primo se estaba muriendo y que probablemente no sobrevivió. Entonces Alfonso, aprovechándose de esas circunstancias, había lanzado esa ofensiva para hacerse con la Navarra occidental. Bueno, la verdad es que como justificación resulta un poco endeble, ya que cuando tiempo después Sancho regresó a Navarra, perfectamente le podía haber devuelto lo que le había arrebatado por la fuerza de las armas, pero evidentemente no lo hizo, a pesar de que él era muy consciente de que había cometido un atropello con Navarra. ¿Por qué afirmo de una manera tan categórica que hubo ese atropello? Y que Alfonso era muy consciente de esa realidad. Bueno, pues tenemos un documento muy interesante que firmó Alfonso VIII en el año 1204. Era su testamento porque, como le ocurrió a Sancho, él también hubo un momento en el que se encontró muy mal, muy enfermo, pensó que no iba a sobrevivir y dictó testamento, como os decía, en 1204, 4 años después de estos acontecimientos que estamos hablando de contar. Y en ese testamento, lo que él planteaba era que había que devolver esos territorios que había conquistado entre el año 1199 y 1200 a su primo Sancho, porque era consciente de que esos territorios pertenecían a Navarra. Planteaba esa devolución. ¿Qué ocurrió? Pues que, como bien os podéis imaginar, ese testamento al final no se llevó a la práctica. ¿Por qué? Porque Alfonso recuperó la salud y con ella los pocos escrúpulos que tenía y se quedó con lo que había conquistado en esos años. Como os decía, no se llevó a la práctica ese testamento, pero hoy en día es muy valioso, muy valioso. ¿Por qué? Porque nos viene a confirmar que hubo una auténtica conquista. Porque él plantea la posibilidad de devolver esos territorios porque considera que son de Navarra. Hablamos de una conquista y no de una voluntaria entrega, que es una tesis que se ha defendido especialmente a partir del siglo XIX. ¿Por qué se ha hablado muchas veces sobre la voluntaria entrega de los territorios conquistados en 1200? Bueno, ahí la idea sería que varios tenentes navarros que controlaban esos territorios habían llegado a un acuerdo con Alfonso VIII para entregárselos. Es decir, habían actuado como Eneco Lupiz en el 1076. La idea sería que esos tenentes llegaban a un acuerdo con Alfonso VIII de tal manera que los entregaban sin resistencia a Alfonso y Alfonso se comprometía a convertirles en señores de esos lugares y que los pudieran dejar en herencia pues, a sus descendientes. Es posible que ese tipo de rendiciones pactadas se hubieran llegado a dar. Es factible. Otra cosa es que se considere eso como un hecho generalizado, a pesar de que ningún documento lo acredita. Y hay una serie de hechos que más bien apuntan en la dirección contraria. Uno de ellos, ya lo indicaba Iñaki Sagredo en el vídeo, y son las excavaciones arqueológicas que se han realizado en diversos castillos que defendían los territorios navarros ocupados entonces y en los que se han encontrado restos de combates, esos incendios, esas cenizas a las que hacía referencia Iñaki Sagredo y que se han encontrado en castillos como Enchiqui, Aichorroch o Mendicuto, lo que vendría a confirmar que por lo menos en algunos sitios y siempre que fue posible hubo una resistencia armada a la conquista. Pero es que además hay un segundo elemento que nos viene a confirmar que no todos, si es que hubo alguno, no todos traicionaron al rey. ¿Por qué lo sabemos? Porque cuando Sancho regresó de su aventura musulmana, tenemos que reubicó a tenentes que tenían esos territorios en las zonas conquistadas, los volvió a ubicar en otras tenencias cuando él volvió al reino. ¿Os parece que Sancho tendría tan pocas entendederas de coger a gente que la había traicionado y darle otra vez territorios? Pues no parece muy lógico. Más bien, lo más lógico y lo más racional es que al menos esos tenentes defendieron los territorios que en su día se les habían entregado. Y por eso Sancho volvía a confiar en ellos y les daba otras tenencias. Y algunos ejemplos de esos tenentes serían, por ejemplo, Johan de Vidaurre, que era el tenente de San Sebastián, o Martín Chipía, que era el tenente de Vitoria, al igual de miembros de las familias alavesas de los Guevara y los Mendoza, que siguieron sirviendo a Sancho VII de Navarra. De entre todos ellos, en esos días difíciles de lucha, se destacó especialmente el tenente Martín Chipía, el tenente de Vitoria.
Ahora os voy a hablar un poco sobre Chipía. Este caballero se plegó al delante de la guerra con Eneco Almoravid, hasta que en tiempos de Sancho VI el Sabio, es decir, el padre de Sancho VII el Fuerte, se convirtió en tenente de Rocabruna y San Juan de Piedepuerto. Entre los años 1198 y 1199 fue nombrado tenente de Vitoria, donde demostraría sus dotes militares, consiguiendo, como os decía antes, que la plaza resistiera, que posteriormente llegaría a esa situación de hambre. Y ahora vamos a desvelar qué pasó a continuación con ese viaje del obispo de Pamplona, de García Fernández. Pues García Fernández, como os decía antes, localizó a Sancho el Fuerte y le explicó lo que estaba pasando en Vitoria, que todos sus habitantes estaban dispuestos a morir por hambre con tal de seguir siendo navarros. Y me imagino que le habría preguntado qué iba a hacer el rey, si les iba a socorrer, porque si no se iban a morir todos. Y Sancho, en ese momento, fue tremendamente consciente de que al final, después de los esfuerzos que había hecho, Al-Nasir no se comprometía a lanzar esa ofensiva que tanto necesitaba. Y Sancho comprendió finalmente que no tenía un aliado. Ese aliado no aparecía por ninguna parte y no tenía tropas para socorrer a Vitoria. Y por eso me imagino que muy a su pesar firmó la orden de rendición de Vitoria. Y con esa orden se presentó García Fernández en Vitoria y se la habría entregado directamente a Martín Chipía, que era el representante del rey. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre un hecho increíble, porque los vitorianos, que eran los más fieles entre los fieles, como venían demostrando, porque estamos hablando en estos momentos que ya es enero del año 1200, desde junio ya han pasado unos cuantos meses. Pues los más fieles van a desobedecer a su rey, curiosamente, no aceptan esa orden de rendición de Sancho el Fuerte, a pesar de que, como os digo, se están literalmente muriendo de hambre. ¿Cómo es posible? Pues es curioso. Es un poco complicado interpretarlo. Tal vez igual, me imagino que después de tanto sufrimiento, de haber enterrado a tantos amigos y familiares, se les hacía muy duro al final tener que abrir las puertas a esos castellanos a los que habían resistido de tal manera. O es que todavía pensaban que había alguna posibilidad, o incluso que el rey no había firmado esa orden, igual no terminaban de creérselo. Pero el caso es que durante 2 semanas, y a pesar de lo mal que estaban, resistieron, hasta que a finales del año de enero de 1200, pues ya comprendieron que no había nada que hacer y se rindieron. Se rindieron después de haber escrito una de las páginas más heroicas, pero paradójicamente menos recordadas de nuestro pasado. Los vitorianos, y en general todos los que se resistieron entonces a la invasión castellana, nunca recibieron la recompensa que merecía su impresionante demostración de lealtad, algo que desgraciadamente se volvería a repetir en el siglo XVI, en 1512 y los años posteriores, como recordaremos a partir del año que viene. Esos navarros que también lucharon mucho de nuevo y se jugaron la vida y la hacienda en el siglo XVI, tampoco recibieron ninguna recompensa por lo que entonces hicieron. Por ese motivo, me parece que resulta tan importante que se celebren jornadas como esta, en las que rendir un merecido homenaje a todos aquellos que defendieron hasta las últimas consecuencias al Reino de Navarra. Muchas gracias. Bueno, ahora cualquier pregunta que quieráis hacer a Pello. Sí, a mí me gustaría que explicara un poco el paso del reino de Pamplona al reino de Navarra. Es verdad, sí, os he dejado ahí un poco con la intriga. Bueno, yo lo que os voy a comentar es una teoría que yo he leído en un libro de Pello Sate que me parece muy bien documentada. Por eso os recomiendo que es un libro que, bueno, si lo podéis leer porque hay mucha información interesante. Pero bueno, básicamente consiste en lo siguiente. Según dice Pello Sate, la cuestión es que cuando murió Alfonso I, el batallador, ese famoso rey de que hemos hablado antes, pues hizo un testamento de lo más extraño. Él decidió saltarse los fueros y nombrar herederos del reino de Pamplona y del reino de Aragón a las órdenes militares, es decir, a las órdenes del Temple de San Juan de Jerusalén y al Santo Sepulcro. Evidentemente os podéis imaginar que la nobleza, tanto navarra como aragonesa, pues no le gustó nada, porque ese rey se había saltado la torera a todas sus leyes y no lo aceptaron.
y cada nobleza por su cuenta, nombró un heredero. Y nombró un rey. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, los presuntos herederos eran las órdenes militares y unas órdenes que dependían directamente del Papa. El Papa era el jefe de todas ellas. Entonces había supuesto que el Papa se había quedado sin recibir ese reino. Y evidentemente os podéis imaginar que no le había hecho ninguna ilusión y no estaba nada conforme con la decisión de esas noblezas. Y a partir de ese momento, para mostrar su malestar, los papas van a dejar de considerar a los reyes de Pamplona como reyes, como soberanos. Se van a llamar duques, nobles, responsables, de mil maneras. La cosa es no llamarles reyes, porque los papas se consideran auténticos reyes de Pamplona. Para poner fin a esa situación, Sancho VI el Sabio, que también tiene muy bien puesto el apodo, pues decidió cambiar de nombre a la sociedad, digamos así. Un truco muy empresarial de estos momentos. Lo que hizo fue eliminar el nombre de Reino de Pamplona y convertirlo en Reino de Navarra, de tal manera que ya los papas estaban reclamando algo que como tal, con esa denominación, no existía. Y esa es un poco la teoría que defiende Pello Sote, y la verdad es que tiene su razón de ser, porque tampoco está muy claro por qué otra motivación lo podría hacer. Y la verdad es que intentar terminar con ese pleito que estaba coleando desde hacía ya 50 años, pues puede ser un buen motivo para ese cambio de nombre de rey. Sí, a ver. La parte económica de todo esto. Parece ser que eran dos organizaciones diferentes, el Reino de Castilla y el Reino de Navarra. No tenía nada que ver en la organización social y económica y todo. Pero lo que sí es cierto, lo que sí sabemos es que en aquel momento tomó auge un factor económico fundamental, y que fue la mesta. Y de repente se encontró Castilla con una gran cantidad de lana, y entonces tenía que sacarla afuera. ¿Y a dónde la vendía? A Inglaterra. ¿Y por dónde la sacaba? Por los puertos que él quería conquistar. Fueron, me parece que la lana y el vino, pero las cosas, los excedentes que tenía. Efectivamente, sí. Es que al final las conquistas, sí, de una manera o de otra, tienen su justificación económica, y en este caso es muy evidente. A Castilla le interesaba muchísimo los puertos que tenía Navarra, y era un buen motivo para lanzar la conquista, por lo que dices, porque de esa manera se evitaban muchos problemas. Disponía de sus propios puertos y podía dar salida a todos esos productos. De hecho, se ha llegado a comentar que la Catedral de Burgos, buena parte de la financiación estuvo, el origen estuvo en el dinero que llegó a generar la conquista de la Navarra Occidental. Yo tengo dos preguntas, si se puede. A mí me sorprende, no tengo conocimientos, por qué unos años después Sancho el Fuerte se alía con Castilla y va contra los árabes. Sí. Y a cambio no recibe nada tampoco. Sí. Bueno, pues ahí básicamente fue el papado el que le presionó. Ahí, mira, me viene al pelo esta pregunta para recomendaros que la semana que viene vengáis a la charla que va a dar aquí Roldán sobre Ambrosio Huici, porque lo que ahora os voy a comentar pues es una tesis que sostuvo Ambrosio Huici, originario de aquí de Duarte, en la que rompió muchas ideas relacionadas con las navas de Tolosa. Por eso os recomiendo finísimamente que vengáis la semana que viene a escuchar esa charla. Sí, es una auténtica contradicción, pero tiene su explicación. Una contradicción, ¿por qué? Porque Sancho en esa batalla va a combatir con el hombre que le ha arrebatado todos esos territorios, y además contra el hombre que le podía haber ayudado. Además, sí. Es que es de lo más curioso, pasando la vuelta a la tortilla totalmente. ¿Por qué de repente hay ese cambio de actitud por parte de Sancho? Pues porque el papado le ha amenazado con excomulgarlo. Había un representante, un nuncio, para decirle a Sancho que más le vale montarse en el caballo y dirigirse hacia Toledo para participar en la batalla, porque si no le va a excomulgar. Porque ya Sancho había tenido sus problemas con la iglesia por las alianzas que había llevado a establecer con Yusuf, con el padre del Nasir. Entonces, claro, el papa es muy consciente de que Sancho en un momento dado se puede ir con los musulmanes, o en este caso no participar en la batalla. Y lo que quiere el papa es que estén todos presentes, todos los reyes de la península. Y por eso le va a obligar, le va a decir que tiene que ir obligatoriamente.
Sancho como demuestra que no le hace ninguna gracia tener que ir a luchar con su primo que le ha robado la mitad del reino. Pues lo que hace es presentarse con muy pocas fuerzas. Se presenta con 200 caballeros de tal manera que tanto los aragoneses como los castellanos le van a tener que dejar fuerzas para que sea el que dirija por lo menos un ejército, porque él desde luego no lo hay. Otra cosa es que en medio del fragor de la batalla, él en un momento de las posibilidades de asaltar el palenque donde está Al-Nasir y se lanza. Y a partir de ahí se crea pues toda la leyenda de las cadenas y tal. Pero como bien decías, las navas de Tolosa, para Navarra no tuvo ningún interés especial, no tuvo ninguna repercusión, porque Sancho incluso en un momento dado esperaba que Alfonso, si le ayudaba, igual en un momento le devolviera territorios, ya que machacar a los almohades habría unas expectativas de conquista a Castilla impresionantes, era la principal beneficiaria de una derrota del Imperio Almohade. Entonces parece como que Sancho igual confió que, bueno, en vista de que ahora mi primo va a tener mucho territorio que conquistar si ganamos a los almohades, igual tiene un gesto y me devuelve lo que me ha quitado. Pero eso nada. Alfonso se quedó lo que tenía, sí que le dio alguna plaza pues para contentarle, digamos así. Pero lo cierto es que no tuvo ningún efecto práctico. O sea, para Navarra no supuso un cambio de a partir de aquí se expandió, no, ahí lo que se expandió fue principalmente Castilla. Por eso resulta tan chocante que de cara al año que viene el gobierno de Navarra haya creado esa comisión en la que lanza las dos fechas, las navas de Tolosa de 1212 y la conquista de Navarra de 1512, como si las navas fueran algo trascendental para Navarra. Pues al margen de esa historia de Sancho rompiendo las cadenas y que luego se intentó asociar esas cadenas con el escudo, que no tienen nada que ver, y que el primero que lo demostró fue precisamente Alfonso Huici, pues ha buscado eso, como esa especie de hispanidad, como decir, no, es que Navarra estaba abocada a terminar dentro de España. Pues no tuvo por qué ser así, solamente fue por la fuerza de las armas. Pero sí que se busca esas asociaciones y se busca esa conexión con las navas de Tolosa, a pesar de que para Navarra, como os digo, no tuvo ninguna repercusión interesante, vamos. Gracias. ¿Tiene otra pregunta? Sí. Después de 900 años, desde la invasión de Guipúzcoa por Castilla, ¿cómo consiguió sobrevivir el euskera? Hombre, yo ahí me imagino que también ahí se da la paradoja de que, bueno, digamos que fue una política inteligente. Alfonso VIII yo creo que era muy consciente de que había un sentimiento navarro muy arraigado en esos territorios. Y aunque él de alguna manera pues quería implantar su dominio y creó todas esas villas, digamos que en momentos determinados tenía cierta manga ancha y permitía pues ciertas cosas. Ahora, La administración sería castellana. sí. Lo que pasa es que igual no hubo una persecución tan voraz del euskera como luego se dio aquí. Igual en aquel momento no les preocupaba tanto. Había una diferencia de... Claro, ¿qué pesa? Entre 1200 y 1512, claro, son 300 años. Igual en aquel momento, por los soberanos castellanos, más les preocupaba asentar el dominio sobre el territorio que entrar igual en esas materias de... Sobre todo, teniendo en cuenta que Navarra estaba al lado, que era un territorio independiente. Tampoco le interesaba sorillantar demasiado a los guipuzcoanos, a los alaveses, porque igual en un momento le podían dar la espalda y volver con Navarra, como de hecho ya se ha comentado que también hubo esas luchas internas entre añacinos y aragoinos. Entonces, creo, esto ya es una interpretación muy personal, ¿eh? Yo creo que eso igual había favorecido que hasta cierto punto, pues bueno, se diera cierta manga ancha. No va a ocurrir lo mismo a partir de 1512 aquí, porque claro, el potencial bélico es infinitamente mayor y a partir de ahí sí que se va a machacar. Pero vamos, yo creo que puede ser una explicación, pero bueno, es un poco todo lo que os comento. ¿Por qué hay ese cambio actualmente? Por ejemplo, hay fuerzas en Pamplona pues que dicen, que siempre han dicho que esto fue una anexión en vez de una conquista, ¿no? Y llevamos un año más o menos en que ya empiezan a admitir que fue una conquista. ¿A dónde van? Una buena pregunta, sí.
Hombre, yo creo que al final la fuerza de los hechos les está obligando a rectificar. La fuerza de los hechos y sobre todo el trabajo de mucha gente, de asociaciones y de muchos estudiosos que se están preocupando de difundir la versión de los vencidos, que ya era hora. Que aunque en el siglo XIX pues, hubo un trabajo muy importante de autores como Arturo Campeón, Editorial Luis Witt, pues parecía como que, en fin, eso había quedado un poco renegado, en el olvido, pero ahora tenemos una serie de estudiosos, Zainki, Santro, Martínez, Pescador, que me perdonen los que no les citen, Eneco, bueno, hay un montón de gente que se está preocupando de dar a conocer lo que ocurrió. Y es que por mucho que lo quieran negar, por mucho que quieran decir que una parte de la población que colaboró en la conquista, y eso es un hecho innegable, en cualquier caso es que no se puede olvidar que hubo una conquista. Y yo desde luego a esa gente que todavía habla así de anexión, yo le recomendaría, precisamente ayer estuvimos hablando sobre ese tema, le recomendaría vivamente que se lean un libro que escribió Luis Correa. Luis Correa era el cronista del duque de Alba y le acompañaba en 1512 cuando estaba conquistando Navarra. Y cuando ya pues, terminó esa primera fase, porque no debemos olvidar que la conquista se alargó militarmente durante muchos años, pero cuando terminó esa primera fase en 1512, Luis Correa escribió una crónica sobre esos acontecimientos para la mayor gloria del duque de Alba. O sea, estamos hablando de un castellano como la copa un pino, que lo que quería era dar brillo a lo que había hecho el duque de Alba. Bueno, pues ese hombre, ese cronista, titula ese libro como Historia de la conquista de Navarra por el duque de Alba. Conquista. No habla ni de anexión ni de incorporación. Él lo tenía muy claro. Él sabía lo que había presenciado, lo que había visto y lo que se había hecho. Y estamos hablando de una figura castellana y contemporánea. Porque claro, luego se empieza a hablar que si hay mucho presentismo, que a la hora de abordar esa época la gente está pensando en claves propias del siglo XXI y tal. Pues ahí tenemos un ejemplo clarísimo de alguien que lo vio, que lo glosó y además que no estaría contaminado por los nacionalismos. Y él habla de conquista clarísimamente. Es que además, leyendo el libro no hay ninguna duda de ante qué estamos. Entonces, por eso, los que todavía hablan de anexión, de unión, claro, se escudan en esa anexión de que se firmó en 1515, las Cortes de Valladolid, cuando pasa ya Navarra a Castilla, pero claro, estamos hablando de 3 años después de tener un ejército de ocupación en el reino. Eso no fue voluntario. Y con unas cortes controladas por los piamonteses, es decir, por los que habían colaborado, por los que habían invadido el reino. No sirve, no tiene validez. No es cuestión de decir, no, es que las cortes, pero ¿qué cortes eran aquellas? ¿Qué situación? No sirve. No, es que, ¿cómo se puede ser libre o unas cortes pueden decidir algo cuando solamente está representada una parte de la sociedad y con un ejército en las calles desde hace 3 años? Por eso es tan chocante y por eso yo creo que precisamente ellos mismos ven que hablar de anexión o de incorporación, pues la verdad, es que es un término muy perverso, que no recoge lo que pasó, lo que sufrió la gente, todos los que murieron, los que fueron desterrados. Yo creo que hay que ser más honestos. Y ya no es una cuestión de interpretación. Porque muchas veces se dice, es que claro, aquí la historia cada uno la cuenta como le parece. Pues sí que luego puede haber matices. Habrá gente que le parecerá algo magnífico, que Castilla conquistara Navarra, porque a partir de ese momento Navarra pues formaba parte de una potencia con mucho peso en Europa, que se expandía por América. Bueno, pues a partir de ahí sí que se pueden discutir muchas cosas. Si fue bueno, si fue malo, quién participó, quién dejó de participar. Pero yo creo que hay una serie de acontecimientos que ya no es una cuestión de matiz ni de valoración, sino que fue una conquista. Habría sido más fácil, menos fácil, pero fue una conquista. Llamarlo de otra manera es pervertir lo que ocurrió. Es como decir que no hubo una batalla de Noailles, no sé, llamarlo la merienda de Noailles. Como que se juntaron ahí a pasar la tarde. No, fue una batalla y por eso se le llama así. Y algunos se habrían alegrado de que ganara Castilla y otros nos entristecemos de que perdiera Navarra. Bueno, cada uno, pues, ahí sí que ya entramos en el campo de la interpretación. Pero fue una batalla. Es que eso es indiscutible. Pues lo mismo pasa con la conquista. Pero curiosamente, a estas alturas, todavía hay que hacer este tipo de exposiciones. Es curioso, todavía que haya que decir con
conquista, adhesión, que todavía exista ese debate, la verdad es que es ridículo. Esto es ridículo. Ahora, sí que es verdad que, claro, estamos hablando de 500 años dando esa versión y cuesta. Eso hay gente que lo tiene grabado a fuego en el cerebro y algunas veces cuesta desmontar eso. Y por eso os decía tan importante ese trabajo y que todos vosotros vengáis y que participéis y asistáis a estas charlas y bueno, y que haya gente pues dispuesta a escuchar esa otra versión y no solo eso, a comentarlo a sus amigos y pues, hay estos libros. Yo, por ejemplo, en las novelas siempre incorporo una parte de bibliografía que me parece fundamental. Porque yo cuando escribo estas novelas lo que me gusta es despertar el gusanillo, que la gente diga, bueno, esto es una novela, pero aunque yo digo las partes que son ficción, las partes que son históricas, ahí tenéis en esa bibliografía un montón de libros súper interesantes donde está la historia tal cual, ya sin ficciones ni concesiones que puede tener. Ahí está la historia recogida, que tiene interés, ahí tiene esos libros. Yo al principio cuando empecé a documentarme para escribir mi primera novela, Requiem por Navarra, sobre la conquista del siglo XVI, pues me costó algunas veces encontrar cosas, no era fácil, pero es que ahora no hay excusa. Ahora el que quiere tiene esa documentación y os lo recomiendo porque la verdad es que nuestros historiadores cada vez lo hacen más ameno. La gente dice, es que un libro de historia se me hace un poco árido, pero has probado, porque la verdad que es que cada vez son más amenos. Os animo a bucear, porque es que, claro, al final las novelas, pues cada uno coge un poco lo que mejor le puede encajar en la historia, pues luego hay 1000 datos, 1000 matices, 1000 cosas que sí que están en esos libros y que son muy bonitos. Esto, le quería aclarar una cosa respecto a esto. Una vez Castelar, que era político español, dijo que el condestable Luis de Beaumont y Fernando habían sido los verdaderos maestros en el arte de la piratería. Lo dijo esto en las Cortes. Sí. O sea que eso para que vayan aprendiendo los que van defendiendo esto. Sí, eso es indiscutible. Sobre todo, bueno, Luis de Beaumont, sí, si algo demostró con el tiempo fue que al final, si colaboró de una manera tan activa con la conquista en 1512 fue para recuperar todo lo que había perdido su padre, que se había enfrentado a los reyes, Juan de Albert y Catalina de Foix, y entonces básicamente pues, se echó en brazos de Fernando, que Fernando tenía una deuda con la familia. Porque a fin de cuentas el condestable había sido su quinta columna en Navarra para provocar inestabilidad, porque claro, cuando se habla de que no, es que en realidad Castilla vino a poner orden a un reino que estaba desgarrado por una guerra civil. Eso es absolutamente falso. Sí que hubo enfrentamientos en los años anteriores, eso es verdad, unos enfrentamientos que Fernando el Católico se preocupaba muy mucho de alimentar a través del condestable. Pero cuando Fernando perdió la corona de Castilla, dejó de controlarla al morir su mujer, Isabel la Católica, y al subir al trono Felipe de Hermoso y Juana, posteriormente llamada la Loca, claro, ¿qué pasó? Que de repente perdió el control, ya no podía favorecer al condestable. ¿Y qué ocurrió? Que los reyes dijeron, ahora es el momento de controlar el reino, y machacaron al condestable, de hecho le desterraron. Por lo tanto, estamos en momentos que ya los reyes tenían el control efectivo sobre el reino. Por eso, precisamente, cuando Fernando consigue que su hija quede apartada del trono de Castilla, cuando ya ha muerto Felipe de Hermoso, y recupera la rienda del reino de Castilla, comprende que ya Navarra no la puede desestabilizar desde dentro. El condestable ya no está ahí para hacer ese trabajo sucio. Entonces cuando dice, ahora es cuando ya tengo que lanzar al ejército y conquistar Navarra. Si no, no la puedo controlar. Pero después de que lo llevan a Granada, a masacrar a los moros, aún vuelve aquí, Sí. O sea, lo que pasa es que muere luego, enseguida, pero aún les dejan volver, Sí. A pesar de lo que todos le habían quitado. Sí. Y bueno, y por ejemplo, lo que os decía antes, que a pesar de que el hijo, también Luis de Beaumont, colaboró muy activamente con la conquista, luego cuando vio cómo se comportaban los castellanos ya no le gustó tanto. Porque vio que, claro, los castellanos se estaban poniendo a su gente. Se saltaban los fueros, hacían lo que les parecía, que esa es otra. Que mucha leyenda alrededor de, no, es que a pesar de que Fernando el Católico conquistó Navarra, respetó sus fueros. Esa fue una jugada maestra de Fernando el Católico. Yo entendía como que lo hacía, pero en la práctica no fue así. Y de hecho las cortes, con Fernando, con su nieto Carlos, con Felipe II, se hartaron de denunciar los contrafueros que iba haciendo la administración castellana y española, porque claro, iban poniendo a su gente a pesar de que no eran navarros, pero claro, eso la gente no se acuerda. No, respetó los fueros. No, eso fue
palabra, pero en la práctica las cosas no fueron así. Y de hecho que vayan a los diarios de las Cortes y que vean cómo estaban constantemente reclamando esos contrafueros que nunca eran atendidos. Porque se hablaba de una situación de guerra. Estamos en una situación de guerra. Entonces, como estamos en esa situación, claro, pero esa situación de guerra se la ha jugado un montón de tiempo y de esa manera fueron desarticulando la administración que había y poniendo a su gente y controlando el reino. Y claro, hubo un momento que los leomonteses también pues vacilaron, y de hecho en 1516, en el segundo intento de recuperación del reino, los leomonteses estaban en connivencia con los reyes a los que habían ayudado a destronar. Pero claro, luego cuando vieron que lo podían perder todo porque no había prosperado esa ofensiva, volvieron a la disciplina de los reyes españoles, claro. Pero vamos, que en un momento dado perfectamente podían haber cambiado de bando. Lo que pasa que, claro, tenían que haber ganado los reyes, pero como no ganaban, pues entonces se quedaron con los castellanos. Había revistas como ahora. Sí, sí. De hecho, yo creo que es una lacra que hemos vivido, bueno, ya habéis visto, a lo largo de toda nuestra historia. Siempre ha habido gente que, pues en ese interés más personal, pues no ha tenido ningún problema en cambiar de bando como de camisa. Y de esa manera, pues conseguía tierras, que se las quedaran sus hijos. O sea, es que es algo que se ha visto en nuestra historia a lo largo de los siglos. Afortunadamente, pues también ha habido mucha gente que ha hecho justo todo lo contrario, que no ha tenido ningún problema en jugárselo todo a la baza del que perdía. Y eso es muy gratificante. Y por eso, antes os comentaba que era tan importante recordarles. Claro, esa gente lo perdió todo. Hubo gente que en el siglo XVI, en esa conquista, algunos los que al final se sometieron a regañadientes, y luego se han puesto como ejemplo, porque claro, esa va a ser un poco la versión que yo creo que se va a dar oficialmente, es eso, decir, pues que bueno, que fue algo positivo para el reino, que vivía la anarquía y que al final hasta los más rebeldes pues terminaron sometiéndose. Pero claro, terminaron sometiéndose después de 12 años luchando, cuando ya estaban a punto de perderlo todo y aunque todo hubo gente que no claudicó. Claro, las circunstancias también fueron muy, muy complicadas, hay que ponerlas en su contexto. Pero sí, tenemos los arribistas, pero afortunadamente también tenemos los que se mantuvieron contra viento y marea. Mi pregunta es, el reino de Francia, ¿por qué no actúa en consecuencia en la época cuando se sabe que todas las familias reales navarras estaban en sí unidas a las familias reales francesas? Hay muy pocas familias reales navarras que no fuesen, bueno, Enrique III, rey de Navarra, Enrique IV, rey progresivo de Francia, que le costó la vida. ¿Por qué no actuó? Tenía el potencial. Actuó en consecuencia si hay, bueno, ayudó, se sabe cómo ayudó, bueno, el alarde nos lo recuerda, pero... ¿Por qué no actuó ese rey? Sí. Bueno, pues hay que tener en cuenta también la situación en la que subió al trono de Francia. No, pero no ese rey en sí, es todos, en ese momento cuando los castellanos atacaron Navarra, sí. y sí estaban atacando Francia hasta cierto punto, porque es que eran un linaje francés. Los reyes navarros tenían un linaje... Sí, pero a pesar de los vínculos estamos hablando de un estado independiente. Sí. Porque en realidad también tenía vínculos con la corona castellana. O sea, en realidad vínculos había en las dos direcciones. ¿No los tenía más fuertes en Francia? Hombre, hubo un momento que igual sí que fue más fuerte porque dio la circunstancia que al morir Sancho el Fuerte no tenía un heredero directo. Ahí se terminó la dinastía Jimena. Y le heredó un sobrino que era conde de Champaña. Entonces, a partir de ahí es cuando ya se enlazan más la Casa Real Navarra con la francesa. Y de hecho, durante unos años compartieron reyes. Pero bueno, eso luego se rompió. O sea, al final hubo un momento en el que la corona francesa fue por un lado y la corona navarra por otro. Entonces, ¿qué consecuencia tuvo eso? Pues que los reyes de Navarra, aparte de tener el reino de Navarra, claro, tenían muchas posesiones en la actual Francia. Claro, tenían por duque de tal, de cual, tenían muchas posesiones. Pero bueno, en esencia, aunque tenían esos vínculos, eran reyes de un estado soberano. De la manera, ya te digo, de la misma manera que, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, las monarquías europeas todas estaban entrelazadas entre sí, pero cada una defendía sus intereses. En este caso estamos en la misma situación, de la misma manera que también la corona navarra estaba emparentada con la castellana, porque Carlos III, a pesar de sus orígenes franceses, sí que buscó emparentar a la Casa Real Navarra con la castellana. O sea que, digamos que fue en las dos direcciones, a pesar del momento que esos vínculos con la Casa Real Francesa fueron más intensos.
¿Por qué no ayudó Francia? Bueno, Francia sí que ayudó. Lo que pasa es que también Francia, al final, pues jugaba sus bazas y sus propios intereses. El problema que tenía Navarra es que por sí misma no era capaz de enfrentarse ni a España ni a Francia. No tenía potencia suficiente. Intentó por todos los medios ser neutral. Pero claro, con dos potencias de semejante calibre, porque estamos hablando de las dos potencias que se estaban disputando la hegemonía en todo el continente, nada menos. Entonces, claro, Navarra, que además era una pieza clave, porque es que era meter una cuña en el territorio del contrario. Hay que tener en cuenta que todo estaba también la Baja Navarra. Conquistar Navarra para España suponía tener esa punta de lanza que era la Baja Navarra. Y para Francia, al revés. Alta Navarra era esa cuña en territorio español. Entonces, claro, era muy difícil. Se buscó esa neutralidad a toda costa, pero lo cierto es que al final se pusieron entre la espada y la pared, porque claro, otra de las versiones para justificar la conquista por parte del Fernando el Católico es decir que los reyes de Navarra se alinearon con Luis XIII, que era el rey de Francia a través del Tratado de Pau. Es que hay una cuestión que no se debe olvidar. Claro, ellos por encima de todo querían ser neutrales. Y Fernando el Católico lo que les pedía en ese momento era que dejara pasar a su ejército para atacar Francia. Claro, ¿cómo iba a ser neutral Navarra permitiendo que el ejército de Fernando el Católico atacara a Francia? Claro, en ese caso Francia le consideraría su enemigo, ya no había neutralidad. Y Fernando el Católico decía, claro, como no me dejas pasar, eres amigo de mi enemigo. O sea, al final les pusieron entre la espada y la pared. Es que no podía permitir que pasara ese ejército. Pero esa fue la excusa que utilizó Fernando. Dijo, es que no me dejas pasar. Y mira que tenía Pirineos para pasar, ¿eh? Tenía que pasar justo por Navarra. Porque para todos hay que recordar que ya tenía la franja del territorio guipuzcoano en un momento dado. De hecho, fue muy zorro, como siempre. Porque lo que hizo fue, aprovechándose de la Santa Liga, digo, voy a atacar Francia. Y habló con los ingleses, con Enrique VIII. Enrique VIII manda un cuerpo expedicionario que desembarca en pasajes y lo sitúa en la frontera, en la zona pirenoica de Guipúzcoa. Y dice, tú te quedas aquí y vamos a lanzar esta guerra contra Francia. ¿Qué es lo que hace? Pone esas tropas ahí para impedir que Francia en un momento socorra a Navarra. Porque claro, tiene miedo de que ese ejército inglés pase los Pirineos y lo ataque. Entonces consigue detener al ejército francés ahí. Y mientras tanto, con las manos libres, atacan a Navarra. ¿Y qué pasa? Que luego los ingleses se quedan alucinados diciendo, bueno, nosotros no hemos venido a invadir Francia. Si este hombre está invadiendo Navarra, y ataca a Navarra, la invade y evidentemente se olvida de Francia. Porque su objetivo no era Francia ni muchísimo menos en ese momento. Lo que quería era conquistar Navarra. Y al final los ingleses se fueron de muy mala leche y se volvieron a casa. Y dijeron, ¿qué es esto? Que nos han engañado. Entonces, claro, ahí se ve bien claramente que él estaba forzando la situación para invadir Navarra. Entonces, claro, entre esos argumentos de, no, es que firmaron el Tratado de Blois, que se decían amigos de Francia. ¿Qué iban a decir? ¿Que eran enemigos? Para que le atacara a Francia. Y dejar pasar al ejército de Fernando. Es que les pusieron entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque sabían que no tenían capacidad de defenderse. Y dijeron, se acabó. Aquí de neutralidad, se acabó. La vamos a invadir y eso es lo que hizo. Por lo que antes comentábamos también, porque ya no tenía esa quinta columna ahí al condestable para enrarecer el ambiente, sino que ya Juan de Albete y Catalina fueran plenos soberanos del reino y además lo estaban modernizando desde el punto de vista administrativo, etc. Pero claro, eso se cortó porque el ejército contra el que no tenían nada que hacer. Pero ni no podía hacer nada ni contra el ejército de Fernando ni contra el de Francia. Y cuando los más poderosos decidieron ponerse al principito, se zamparon sin ningún problema. Los franceses le ayudaron A Navarra. a Juan de Albret, lo ayudaron. Sí. Le ayudaron, lo que pasa es que esa ayuda ya llegó más tarde, claro, cuando ya se habían ido los ingleses, cuando ya vio que en realidad esa ofensiva parecía que no se iba a producir, y efectivamente los franceses, pero luego también entorpecieron otras jugadas diplomáticas, porque al final lo que decimos tampoco les interesaba en un momento dado, claro, porque incluso se llegó a plantear la posibilidad de que Navarra fuera la dote matrimonial de Enrique II casándose con una hermana de Carlos I, pero entonces, claro, ahí ya entraba un poco la órbita española y eso a Francia tampoco no le gustaba, y al final, por una cosa o por otra, pues se llegó a la situación. Aprender para futuro es esto, ¿no? Sí. Entonces, Navarra ha tenido momentos álgidos y momentos bajos, ¿no? Yo creo que el territorio se forma más o menos en tiempos romanos, de Roma, porque es el que crea eso, llega a su punto álgido en el año 1000,
Y ahora yo creo que vamos hacia una expansión del concepto, estoy convencido. ¿Por qué razón? Porque son momentos justamente que toda Europa está unida. Cuando el Imperio Romano está todo unido, Europa. En el año 1000, después de Carlomagno y todo eso, Europa más o menos está siendo, digamos, un mismo reino. La prueba es que hay un concilio y son 4 reyes en Europa en el año 1000, eso, o sea, estaba prácticamente todo unido, ¿no? Y ahora está pasando lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que naciones como entonces Castilla, ahora España o Francia van dejando de tener sentido, porque no hace falta ya un ejército que mantenga un territorio por una serie de cosas. Es un mismo espacio económico como lo había entonces, como era Roma o como era el año 1000, que había ese espacio económico. ¿A dónde voy? A que en Europa ahora lo que va a triunfar, estoy convencido, son las euroregiones. ¿Y qué es el territorio de Sancho el Mayor? Una euroregión. Ni más ni menos. Es la euroregión nuestra, corresponde con esto. Ojalá sea así. Yo creo que los que estamos aquí nos gustaría esa... Y eso es yo creo que a donde vamos. Ojalá sea así. Yo desde luego me parece que sería más... Oye, yo no sé por qué cuando se habla de la conquista de Navarra no se subraya más lo del Tratado de Blois. Ahí está, yo creo que está una de las claves principales, además según dicen los historiadores de entonces, una de las claves principales del machacamiento aquí con la burla que sacaron. Sí, fue la excusa, eso es. Claro. Sí, pero yo creo que eso se deja a un lado porque se tiene miedo a criticar a la religión. Yo creo que se quiere, no sé, yo creo que no se hace hincapié en eso porque es muy grave. La bula es la cosa más grave que se ha escrito sobre la gente de aquí. Sí, y eso ya lo sabes. Sí. Hombre, el tema de las bulas yo creo que sí que se habla del tema y va a ser uno de los temas estrella probablemente el año que viene. Claro, hay la participación de la Iglesia, si esas bulas eran auténticas, si no lo eran, porque claro, también hay un montón de dudas alrededor de esas bulas, que ahí parece que también una vez más está la mano oscura de Fernando preparando documentos ad hoc, porque no deja de resultar muy curioso con el tema de las bulas, es que en principio, de acuerdo con esos documentos, se excomulga a los reyes de Navarra por ser aliados del rey de Francia, se les excomulga a ellos más que a Luis. O sea, es curioso, aquí el diablo se supone que es el rey de Francia y a él se supone que no se les excomulga, y en cambio los reyes de Navarra, por ser sus aliados, sí. Entonces, claro, hay una serie de incongruencias en esos documentos que, bueno, traerán cola, traerán cola. Sí, yo, vamos, ahí fijo, de hecho, ya la traen de ahí entonces. Una clave, Eso es. Entonces, una clave para darles a la derecha como se les tiene que dar. Si se analiza bien eso, se les puede dar a nivel de aquí muy fuerte, en la cuestión. Sí, por darles se les puede dar por mucho. No, ya, yo creo que es muy claro. Otra cosa es que se escurre como anguilas. Y cuando no tienen buenos argumentos, pues se van... Es lo que decíamos antes, cuando ante los hechos no tienen que decir, pues entonces ya se van a los aspectos que tienen más posibilidades de interpretación. Se escapan, porque lo que resulta más conflictivo lo de uno. Y de hecho eso yo creo que se va a plasmar de una manera muy clara el año que viene y los siguientes, cuando se aborde este tema, porque yo creo que están muy preocupados, tienen mucho interés en dar su versión oficial porque ven que la otra está ganando cada vez más fuerza. Cada vez interesa a más gente, entonces claro, de alguna manera la quieren contrarrestar con la ventaja de que disponen de todos los medios, claro. Disponen del dinero de todos para dar su versión, mientras que los demás pues tenemos que hablar como buenamente se puede. Pero bueno, ahí está ese esfuerzo del que hablábamos antes. Yo creo que es una empresa muy bonita y en la que pues, tenemos que intentar implicarnos todos en la medida de nuestras posibilidades y bueno, yo creo que ese mensaje está claro. A pesar de que disponen de todos los medios, a pesar de que se esfuerzan, que cuentan con la ventaja de 500 años de una determinada versión, yo creo que a mí todo va cuajando porque la gente tiene mucho interés, quiere saber y eso es muy bueno.
Porque además yo ahí no me gusta hablar de verdades absolutas, sino que bueno, pues ellos dan su versión, los que defendemos otra la damos, y luego cada uno que lleve sus conclusiones. Que se conozca, que haya un plano de igualdad. Eso lo que yo pediría sería eso, que todos tengamos las mismas posibilidades y los mismos medios para dar a conocer nuestra visión de esos acontecimientos. Y luego cada cual, con la información que ha recibido, pues que se forme su opinión. Pero en igualdad de condiciones, que es algo que a día de hoy... Pero la historia la escriben los vencedores. Ah, eso sí, eso sí. Ahora, ya nos estamos preocupando de echar a un tachón, de pasar el típex y decir que las cosas no están tan claras. Pero sí que esa filosofía está ahí y es complicado, pero bueno, pero empeño no falta. Bueno, Muy bien. pues en este caso, la situación. Muchas gracias a vosotros. Y emplazar, como bien decía antes, Pello, emplazaros también a la siguiente charla que será el jueves, y ya será la última, y hablaremos sobre Ambrosio Guidi, que es historiador de aquí de Duarte, que hizo un estudio sobre las navas de toros, desmontando pues todo la versión oficial, hizo un estudio, lo presentó en Diputación, muchas gracias, y hablaremos de ello. El jueves que viene se ha realizado un libro por Fabiela, que saldrá a la luz públicamente, y hablaremos de eso. Recordaros eso, os voy a dejar tarjetas con el correo nuestro, con otro correo también, por si queréis material tanto de Pello, de sus libros, sobre todo Victoria, asedio al Reino de Navarra, que es de lo que tratábamos hoy. Pero bueno, si queréis cualquier tipo de material, tanto banderas, los pañuelos, tenemos de material. Información también estamos ahí sobre otras charlas, sobre otras secciones.